Buenas noches, amigos, bienvenidos a Milenio 3. He cumplido 42 años y la verdad es que todo se me ha pasado tan deprisa. Creo que no ha habido un solo día en que no me haya asombrado, en que no haya sentido incluso hasta cierta lejanía, se podría decir, de algunas conductas del ser humano. Incomprensión, es esa mezcla: asombro, incomprensión, fascinación por la vida. Hemos aprendido, creo que no muchas cosas, y hemos dudado de cientos de miles de cosas. Curiosamente, hay unos pocos valores, unos racimos concretos, y lo demás es todo nebuloso. Uno, conforme pasa el tiempo, se da cuenta de que el mundo es un lugar extraño y fascinante a la vez, que merece la pena, desde luego, vivir, que vivir es un tesoro increíble que da la sensación que nunca acabamos de abrir intensamente, del todo, como si no nos dejaran. Yo, por cuestiones personales, he sido, desde niño, una persona envuelta en mil dudas, contradicciones, son las que me han forjado como persona. Esa es mi personalidad concreta. Y sobre todo en los últimos tiempos, después de investigar tanto sobre casi todo, después de conocer a tanta gente que cuenta sus historias, después de saber algunas cuestiones de la ciencia y del misterio, al final es como un gran velo que se va cayendo. Hay cosas que uno no entiende nunca. Hay cosas que le hacen ser hasta escéptico de uno mismo. Hay cosas que son atractivas, son maravillosas, merecen la pena. Y al mismo tiempo hay cosas que no caben en cabeza humana y que se siguen produciendo. Es como si uno viviese en un teatro y poco a poco se fuese dando cuenta de que efectivamente hay un guiñol y unas marionetas de fondo. Hemos vivido una consternación grande, una consternación que ha invadido Europa y el mundo. Es uno de esos momentos, en esta frontera de los 42 años y de la supuesta madurez y de contemplar desde la ventana de la vida todo lo que ha ido pasando, intentando quedarnos con lo mejor y aprender constantemente. Y seguir vagando en nuestro proceso heroico, porque así consideramos la vida, una prueba constante, con esfuerzo, con éxitos, con fracasos y sobre todo con aprendizaje. Y sin embargo uno se queda atónito. Amigos, yo a veces no entiendo nada. He dejado de entender muchas conductas, creencias y cuestiones que veo que a veces son populares. En esta vieja Europa demagógica, en esta vieja Europa abotargada, pasan cosas increíbles. Han pasado en los últimos días cosas increíbles. Luego están las palabras huecas, luego están las demostraciones simbólicas que no significan nada o muy poco. Y pocas personas dicen lo que piensan. Estamos en una especie de mundo donde casi nadie quiere dar significado, donde decir lo que de verdad uno piensa y le sale del corazón puede ser hasta multado. Multado no económicamente, sino por los demás. No se puede salir uno del redil. No puede decir lo que de verdad cree sobre la barbarie. Es mejor casi, ver lo que dicen los demás. El mundo global es lo que tiene. Como os digo, tengo 42 años y solo sé que la vida es sagrada y que todos deberíamos proteger la vida a cualquier circunstancia, ante cualquier perspectiva. Y uno, alzando casi la ceja con sospecha, se da cuenta de cómo esas mismas palabras vacías, esa burocracia, esa demagogia o ese fanatismo no consideran la vida como lo más alto de la cúspide. Hay otras cosas, y eso sí que da miedo. Me sigue diciendo gente por la calle: ¿qué miedo dan tus temas? Y digo, no, tú abre la ventana y mira la realidad, porque ahí está el terror con sus múltiples formas, no en mi programa. En mi programa lo único que hemos pretendido en los últimos 13 años es intentar comprender el asombro, la fascinación y la perplejidad que nos da la vida. Y que nos da cada cerebro humano, cada persona. Un mundo increíble, incomprensible y por supuesto muchas veces lleno de luces y de sombras. Hemos sido durante todo este tiempo aprendices de la vida. No es mala profesión, aprendí de la vida. Ahora toda Europa se llena de protestas, pero al mismo tiempo de demagogia tan barata que yo no la voy a ni comentar. Nadie hace nada, o casi nadie hace nada, ante problemas gravísimos que nos acechan. Y quien dice algo, cuidado que lo señalan. No se baje usted de la políticamente correcta historia del buenismo, porque todos queremos ser muy buenos, pero hay momentos en que no se puede ser bueno, cuando peligra tu propio mundo y lo que hemos logrado entre todos. Con Fermín Agustí.
Yeray Martínez, Diego Marañón y Guillermo León ya en navedelmisterio.com y en ikerjiménez.com preparando todo, con toda la actualidad, seguro en las redes sociales ya en Nave del Misterio con todos los documentos y con este equipo. Y a mí me encanta, después de haber estado con mi familia y con mi hija, estar con la gente que yo quiero, que es mi equipo aquí presente, porque es simbólico, es un día importante para uno que sigue haciendo lo que siempre ha hecho desde que tiene uso de razón, procurar, a pesar de la vida, no perder al niño que lleva dentro y observar con ojos de niño toda la realidad para trasladaros alguna cuestión. ¿Por qué hacemos esto? Pues todavía tampoco lo sé. Repito, 42 años ya es bastante y tampoco lo sé. Pero me encanta hacerlo. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Me habéis provocado entre todos un viaje de verdad a los recuerdos, a las historias, al aprendizaje, a observar todo, y a ti y a mí nos pasaba algo ayer, ¿verdad? Viendo un reportaje precisamente de los años de plomo, de decir, parece todo una ficción. Y hemos vivido en mitad de esa ficción. Javier, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Además, tú has investigado paralelamente y sabes que lo que vamos a contar ahora como un caso concreto no es excepcional. Y te has quedado sobrecogido. Seguimos investigando y queremos mantenerlo en cierta confidencialidad, pero simplemente para vuestra información, porque sois parte de este equipo de investigación, todos los oyentes, de todos los países del mundo, que hemos metido un poco el dedo en la llaga de muchos casos tan dramáticos en España y nos hemos dado cuenta de que, cuidado, que pasan cosas, sueños premonitorios, visiones, elementos que muchas veces no se cuentan porque no tienen nada que ver con el acontecimiento, pero con el tiempo transcurrido, algunos testigos, y hay que agradecerlo mucho, lo cuentan. Tenemos que darles las gracias, además, como dices, vamos a mantenerlo un poco en confidencia, pero es cierto, yo he visto además decenas de entrevistas a algunas de estas personas y son cosas que no cuentan abiertamente, que pasan por encima porque creen que se les va a tomar por locos y sin embargo pues han tenido a bien atendernos, revelarnos estas historias, dejarnos sobrecogidos y sobre todo compartir historias que nos demuestran que al final por encima de la muerte, del dolor, existe algo más, existe algo que en ocasiones nos envía señales, en ocasiones también nos hace más liviano o más sencillo ese dolor. Y algunas personas, doctores, científicos, dirán que son meras alucinaciones, pero claro, y lo contaremos, ¿qué ocurre cuando esas alucinaciones acaban revelándote información? Os aseguro que este programa es muy especial, y os pido por favor la máxima atención para lo que viene a continuación. Lo primero es un documento sonoro que nos enviaba Diego Marañón, nuestro compañero, y que, fijaos, a mí, estando solo en el pequeño estudio donde yo voy preparando las músicas y las cuestiones, y con Fermín sacamos los elementos, los cortes, es decir, la precocina para que luego vosotros tengáis toda la información, he tenido otro flash, ¿no? La portada de ABC de ese 18 de octubre del 91, por cierto, ese día yo iba a la facultad y no pasaba lejos de allí, es decir, uno siente, ¿no?, que no permanece ajeno a ese mundo, aunque ahora lo vea casi como una ficción increíble, y pasaba por la fuerza de algunas ideas, cómo se posan y cómo generan la barbarie, la barbaridad, ¿no? Bueno, pues fijaos, ha habido otro documento sonoro, era la información que se daba en Informe Semanal, compañeros del programa más veterano de la historia de la televisión. Un recuerdo siempre para nuestro querido amigo Baltasar Magro. Yo recuerdo una ocasión en que Baltasar Magro, en un acto, estaba él y sonaba la música de Informe Semanal. Ahora con Clara yo escuchaba la música de Informe Semanal y me ha dado, espero que os ocurra, amigos oyentes, una coz en el pecho, porque en este ambiente, con estas fotografías, y eso ha sido un traslado en el tiempo, por desgracia, se informaba de esto casi cotidianamente. Vamos a ver el resultado sonoro de eso. Ha sido un viaje en el tiempo, esa sintonía tremenda. Muy buenas tardes. Toda España ha quedado traumatizada por los terribles atentados de esta mañana. Mi madre me dejaba a mí en el colegio, luego iba a la comisaría y mi hermana se iba un rato antes. Le dije a mi madre, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras también? Y mi madre dijo, anda, hija, que eso solo se lo ponen a la gente importante y ni tú ni yo somos importantes. Buenas noches de nuevo y empezamos el programa. Irene Villa, esa niña de 13 años que fue víctima de un atentado terrorista en el mes de octubre pasado, ha vuelto a andar. 9 meses después ha dado un paso muy importante en su rehabilitación. Esta es la sintonía, el viaje en el tiempo. ¿Cuántas veces de niños y no tan niños vivimos la historia a través de estas coordenadas sonoras? Que son de otra cadena, pero me da igual. Era la televisión que había. Y esta música nos traía muchas veces, hay que decirlo, imágenes de impacto, el horror, la vida. Contar la vida.
Y ocurría a través de esto. Y esto mezclado con estas voces de esa niña que, como en una nueva vida, simbólicamente o no, casualidad o no, a los 9 meses, vuelve a la vida. Es un renacimiento. Porque las imágenes en blanco y negro que yo he estado observando, Irene no tiene piernas, es un tronco humano, la sangre brota a litros, la dan por muerta. En las manos también faltan los dedos. Tiene los ojos cerrados como en un sueño. El coche es una especie de piña desmadejada de hierros. Es un humilde 127. La madre ponía pasaportes y DNIs. Y la niña de 13 años, que le gustaba patinar, bailar, en una casa muy humilde, que se describe en las noticias y en los periódicos, con la vida truncada, pero no murió. Nos cuenta su historia. Clara Tauces tenía contacto con ella. Clara, buenas noches. Buenas noches, Iker. Quiero felicitarte personalmente por este trabajo, porque Gracias. de verdad es emocionante, es emotivo, es importante en un momento como este, porque el horror, la barbarie, el matar a alguien por sus ideas, y me da igual las ideas, unas que otras, me da igual, es un sinsentido tan grande que nos va a emocionar, yo creo, y nos va a provocar una introspección, un viaje a nosotros mismos, una reflexión, porque a veces se dicen consignas y cosas y no se piensa en lo que se dice. Cara a cara tú has estado de nuevo con ella, estaremos en ocasiones con ella, evidentemente, porque primero es un ejemplo de superación como pocos yo recuerdo. Y ahora viendo las fotografías, viendo la verdad un poco que estaba desdibujado en mi mente, claro, han pasado 23 años. Ahora me he dado cuenta del milagro de la vuelta a la vida y toda una serie de símbolos que quiero que compartáis con nosotros. El ejemplo, y ella da conferencias sobre esto, es de superación. En efecto, ella, desde que tuvo el atentado, como de una manera dramática, la vida le cambió. Ella ese giro lo utilizó en positivo y lo que ha hecho es dedicarse a ayudar a todas las personas que tienen algún tipo de barrera que les impide seguir adelante. Ella me decía que este año ha hecho como más de 60 viajes para dar estas charlas y aparte de eso ella es licenciada en Comunicación Audiovisual, Humanidades y Psicología. Forma parte del equipo de esquí alpino adaptado de la Fundación también, con el que ha ganado varias medallas y es autora de varios libros. Uno de ellos, Saber que se puede, el primero, es donde ella relata todo lo anterior, lo que antecede al atentado y cómo posteriormente encaja este golpe de la vida, ¿no? Después tiene otro libro que es Nunca es demasiado tarde, princesa, donde de manera novelada ella cuenta varias historias de superación. Y bueno, hace un par de días acaba de salir un nuevo libro que se llama El libro abrazo, que es un libro que realmente es una especie de diario para que nosotros llevemos ese diario con unas consignas para ayudarnos a sacar las partes buenas que tenemos, a potenciarlas y a intentar disminuir aquellas partes que son en las que fallamos, ¿no? Claro, a mí recuperar esta fotografía, por eso me refiero constantemente a ella, me ha impresionado tanto. Es una fotografía simplemente, no tengo que ver más, resume todo. La soledad, resume que Irene en este momento, que estuvo en coma evidentemente, está en un mundo batallando donde nadie puede ayudarla. Está sin piernas, está tumbada en el asfalto, nadie daría un duro por su vida en ese momento, pero además arrebatada en el momento en que empieza a vivir de verdad, de una forma y con un conflicto en el que ella no tiene nada que ver, con una historia en la que ella no tiene nada que ver. Le podía pasar quizá a cualquiera, le pasó muchas veces a cualquiera. El asunto es, ella es un ejemplo de superación increíble, pero ella vivió varias cosas que ahora tienen cierto significado. La primera es brutal. Es un sueño. Sí, ella tardó bastante tiempo en contar este sueño, no habló de ello en principio. Ella me decía, la primera vez que la entrevisté, yo le pregunté ¿por qué no has hablado de esto? Y me decía que bueno, como esas cosas malas, ¿no? Que uno piensa que si no se habla de ellas pues dejan de existir o no se cumplen. Ella prefirió omitirlo, no hizo caso, pero la verdad es que en torno a un mes antes y unos días antes del atentado, ella tuvo una serie de sueños, unos sueños bastante concretos, bastante complejos y bastante aterradores. Claro, ella no pensaba que esos sueños pudieran tener una continuidad en la vida real, pero ella misma nos lo va a contar. Aluciné cuando pasó todo, porque es verdad que con 12 años no me gustaban las películas de miedo, era una niña pues súper alegre, feliz, con las cosas que me pasaban eran todas buenas, lo único así irregular, pues mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años, pero que no tenía una vida, no sé, dramática, al revés, era toda alegría y de pronto
unos pocos meses o días antes del atentado, soñaba que unos hombres de negro no tenían cara, no tenían, eran siluetas, nos perseguían precisamente a mi madre y a mí, y recuerdo perfectamente una mesa y una sierra eléctrica, como que nos querían hacer trozos. Y la verdad que esto era completamente impensable, que no sabías de dónde venía y bueno, yo no le hice ni caso, la verdad, esa pesadilla, pero no fue una noche, fueron varias. Y cuando de pronto nos ocurre y además aparecemos sin partes del cuerpo, dije, madre mía, qué premonición, ¿no? La verdad que me dio hasta miedo. Tiene la lucidez Irene Villa para contarlo con esa fuerza. Vais a verlo y vais a vivirlo, amigos, porque es un símbolo, ¿no?, de la barbarie y de lo que hemos vivido en España. Parece increíble ver esa fotografía de la niña sin piernas como dormida en un sueño ya en el más allá y saber que ha hecho todo lo que ha hecho, ¿no? Que por fortuna el trasfondo de esta historia es de superación heroica realmente. Ella, ese sueño que se repite varios días, que nunca había tenido antes, una especie de siluetas como encapuchadas, como sin cara, y la sensación de que le quitan partes del cuerpo, y que nunca había tenido antes, ni era aficionada a películas de terror ni demás. Era una niña y no sospechaban que les podía pasar eso. Esa es la cuestión que también te narra, ¿no? Sí. Clara, que ella es en su mundo, en un mundo además que económicamente podemos trazar clarísimamente. Fijaos, ¿no? Que potencias económicas, ¿no? Una barriada tan humilde como cualquiera otra en Aluche, un 127, el padre taxista, la madre pone pasaportes, ¿no? ¿Cómo van a pensar que ellas eran víctimas? Por tanto, el sueño no le hizo caso, que es lo que te decía. Claro, es que a priori no eran objetivos del terrorismo. No puede decirse que hay otros casos en los que, bueno, pues son, desgraciadamente, los militares, por ejemplo, eran mucho más objetivos. Que pueden vivir con esa presión que se puede trasladar a los sueños, ¿no? Que sería la Exacto, explicación. de tener que mirar debajo del coche a ver si te han puesto una bomba, y eso va pasando factura, eso se queda, por supuesto, en el inconsciente, se vive con ello y desde luego que pueden aflorar pesadillas, eso está claro, ¿no? Pero no era este el caso. Y por eso ella no pensó en ningún momento que pudieran cumplirse, ni lo asoció para nada con una amenaza de tipo terrorista. Yo no lo relacioné jamás con que me podía pasar nada, porque ya te digo, yo tampoco sabía quién eran los terroristas, no sabía lo que hacían, o sea, no miraba debajo del coche, a lo mejor como los hijos de militares, ¿no?, o de guardias civiles. Nosotras vivíamos ajenas a ese mundo, pero sin embargo esos sueños pues me trajeron una realidad que luego se cumplió, la verdad que terrorífica. La verdad, sinceramente, y luego opinaremos, no sé qué significa esto, que tú tengas unos sueños premonitorios, porque tampoco te puedes salvar de lo que va a ocurrir. Es como si el cerebro se adelantase, como si unos símbolos se adelantasen. Deberíamos saber más de por qué pasa eso y pasa tantas veces. Otras veces no ocurre, evidentemente no ocurre. Ella, por tanto, no hace caso a esas pesadillas, clarísimas, simbólicas, porque no es lo mismo, Clara, pensar incluso en una explosión, a que unos encapuchados te troceen y que luego, precisamente, las fotografías e imágenes que dan la vuelta al mundo, lo que tuvo de casi de clic social este atentado en concreto, como ha habido otros, por desgracia no todos los atentados se miraban igual. No es una muerte, es que la van a trocear, y es lo que le pasa a ella y a su madre. Hay más familia, hay hermana, hay padre, no, solo ellas dos. Lo increíble, y no sabemos también por qué, pero simplemente lo dejamos ahí para que vosotros opinéis, es que otros miembros de la familia les pasan cosas, y esto ya es alucinante. Es como si en el núcleo familiar empezaran a ocurrir cosas antes de un atentado que nadie podía esperar, ¿no, Clara? Sí, como un cúmulo de circunstancias que, vistas por separado, quizá no tendrían tanta importancia, pero que al sumarlas y verlas en conjunto y tener noticia de lo que pasó después, cobran bastante sentido. Como decimos, Irene tiene una hermana que se llama Virginia, que era un poco mayor que ella. En ese momento Virginia tenía 15 años, iba al instituto, y esa mañana no estaba muy tranquila. Acababa de producirse otro atentado, del que hemos hablado antes. Una hora antes, 7:55. Muy cerca de donde ellas estaban, y Virginia no tenía nada claro el hecho de... O sea, estaba muy intranquila, ¿no? Esto fue un poco lo que ella vivió. Mi hermana, por ejemplo, también lo que tuvo aquella mañana fue también la sensación de que algo malo iba a ocurrir, porque ella, bueno, escuchamos una explosión desayunando a las 3 y había habido un atentado justo muy cerquita de nuestra casa. Entonces ella tenía que irse al instituto y no quería irse. Le dijo a mi madre, no mamá, yo no me voy, que tengo miedo. Y mi madre, pero hija, ¿miedo de qué? Tú vete a clase, que vas a llegar tarde, que no pasa nada, no te preocupes, yo dejo a Irene en su colegio, luego me voy a la comisaría, que hacía DNIs y pasaportes,
y que no va a pasar nada. Pero claro, a mí me transmitió ese miedo y antes de subir al coche precisamente le dije a mi madre, mamá, ¿y si nos han puesto una bomba a nosotras? Y mi madre dijo, anda. ¿Pero cómo nos van a poner una bomba? Si eso se lo ponen a la gente que es importante. Y tú y yo no somos nadie. Así que venga, sube al coche. Y ya no nos acordamos de nada más. Para entrar en una historia humana, una historia evidentemente de dolor, pero ojo, de superación. Porque esta persona, que parecía ya más en el otro lado que en este, segada a su vida, resulta que salió adelante. Y también queremos saber por qué, cómo, qué empleó, cómo fue su mentalidad. Pero está claro que en la familia estaban ocurriendo cosas. Y lo de la hermana, que puede parecer lógico si está ocurriendo en Madrid eso, va más allá, con un acontecimiento que ocurre además en otro lugar que no es la casa. Sí, claro, porque hemos dejado a Virginia ahí con esa intranquilidad, pero que finalmente pues tiene que acatar un poco la orden de su madre, ¿no? De ir al instituto y continuar con la vida, porque esto era lo que pasaba en aquella época. Surgían atentados casi a diario y teníamos que seguir con la vida y esos atentados salían constantemente en la televisión. Es muy curioso, yo sé que además a la audiencia le gusta que a veces contemos cosas personales, que no, nosotros no hablamos por hablar y dejamos retazos de nuestra vida constantemente en este micrófono, ¿no? Y Clara hace poco en la redacción, hablando de esto, nos contaba que tú ibas al instituto en aquel momento, atravesando los coches convertidos en esqueletos humeantes del atentado de la República Dominicana, por ejemplo, Sí. en el Madrid de aquellos años 86 en concreto, y que casi lo vivíamos o se vivía con un enorme impacto, pero como si fuese una especie de mal sueño, no tenía que seguir su vida, no podía detenerse, ¿no? Es lo que ocurre en este caso también. Exacto. Ella finalmente marcha al instituto y sigue estando muy intranquila. Ella no quería dejarnos, sabía que algo malo iba a pasar y no quería incluso ni que saliésemos de casa, ninguna de las tres. O sea que... Pero bueno, se tuvo que ir al instituto y es cierto que allí no estaba muy lejos tampoco el instituto y ella no estaba tranquila, en ningún momento estuvo tranquila. Y a las 9 menos 5, que fue cuando explotó la bomba, ella ya estaba en clase, porque ella entraba antes, y se sobresaltó. Y en cuanto entró la jefa de estudios a su clase, sin decir siquiera Virginia Villa, ni decir su nombre, ella se puso a llorar. Dijo, algo le ha pasado a mi hermana y a mi madre. La verdad es que mi hermana sí que siempre ha visto cosas antes de los demás. Porque a mí en un montón de cosas me ha tenido que echar un cable porque ve más allá, ¿no? Tiene una intuición, la intuición femenina de eso que dicen, y luego aparte que es un poco bruja, como le digo yo, ¿no? Y en ese momento, mientras la hermana estaba teniendo esa especie de angustia y que tiene la conciencia clara de que a su madre y a su otra hermana le está pasando algo, es como si confluyeran ciertas cosas. Repito, este fenómeno no es único, sino que ocurre en varios casos, algunos muy conocidos, de atentados terroristas, y precisamente no de personas que tenían que tener la presión permanente, ¿no? Que se intuye, por ejemplo, pues en miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado, que en el fondo estaban ahí, pues con eso casi cotidianamente, ¿no? Eran personas que no podían ni sospechar que iba a ocurrir esto con ellos. Incluso civiles, que no tienen nada que ver en ocasiones, también, ¿no? Entonces la premonición, cuando hay esa intensidad emocional, cuando la vida y la muerte se van a cruzar de una forma tan, decíamos, irracional, motivada por una fuerza tan primaria, quizá la colisión, pues puede que salte la chispa de este misterio. Irene Villa nos está sorprendiendo por la rotundidad, el aplomo, sin una gota de más ni de menos. Cómo cuenta su propia historia, porque otro la contaría de forma diferente, más dramática quizá, más doliente, más sintiéndose víctima, pero ella es alguien que vemos que tiene carácter, que ha salido de ese umbral. Y luego en ese umbral pasaron cosas que nos va a contar. Hace una especie de descripción de ese momento que su hermana estaba intuyendo. Y esa descripción no hay que ponerle, sería una herejía, ninguna palabra más por mi parte, porque ella lo hace de esta forma. Gracias a que estaban las ambulancias ahí al lado cubriendo el atentado anterior, que por cierto no pudieron hacer nada por el teniente, sí, que se dejó 5 niños pequeños huérfanos, de los que me acuerdo cada día, por supuesto, porque fue terrible, pero es que esos médicos que no pudieron hacer nada por él, que murió en el acto, fueron los que salvaron a mi madre y a mí. Porque yo con las 2 femorales rotas, o sea, perdía sangre a litros. Y de hecho llegué, no respondía al electroshock. Y bueno, fue un milagro que de pronto me inyectaran sangre, que toda la gente se fue al Gómez Ulla a donar sangre
y la solidaridad de los madrileños, los españoles, de toda la gente que pasaba por allí, y gracias a eso sobreviví. Y por eso acuden esos médicos heroicos a la madre. Creen que puede haber un hálito de vida en la niña, ¿no? Lo descartan. Claro, es que pues se ha visto en las imágenes que son... Hoy en día yo creo que esas imágenes no se publicarían, porque son tremendas, son terribles. Pero sí, ella se encuentra en tan mala situación que incluso lo ha contado en otras ocasiones, en otras entrevistas, que a ella la dan por muerta y por eso acuden a atender a la madre, ¿no? Que además estaba buscando a su hija. Si recordáis esas imágenes, que a mí no se me han podido olvidar nunca. Yo creo que, aun siendo bastante pequeños, se nos quedaban, ¿no?, en la retina esas imágenes tan terribles. Y sí, eso es algo que está recordando mucha gente. ¿Qué está pasando? Bueno, no, cuéntanos ahora qué está ocurriendo, cómo es el recuerdo ante las palabras de Irene, lo que está contando con esa fuerza. Pero está claro, Santi, Javi, Clara, que ahí estaba ocurriendo algo, que quizá ocurre siempre y no nos damos cuenta, que quizá siempre hay una señal que no percibimos porque no estamos abiertos a ella, porque no queremos verlo, y porque imagino además que verlo es muy peligroso, y tampoco queremos decir aquí que el que sueña con algo malo le va a pasar algo malo, ¿no? Tú que eres una experta en sueños, Clara, el sueño concreto de Irene, ¿cómo lo analizarías? No es un sueño muy normal, ¿no? Para mí es una premonición, no tiene otra explicación. Podría ser una coincidencia, pero vamos, me parece una coincidencia tan coincidente, valga la expresión, que para mí es una premonición. Santi, Javi, que luego el resto de miembros de la familia, algunos, estén en esa especie de campana de irrealidad, les pasen cosas, es otra de las facetas del misterio, ¿no? Bueno, en este mismo estudio de radio lo hemos podido comprobar hace tiempo. Científicos que están haciendo probablemente la mejor neurociencia del planeta están en posición de demostrar que el cerebro humano tiene la capacidad para adelantarse a los acontecimientos. ¿Y qué mejor momento para que esa capacidad salga espontáneamente a flote que un momento que va a definir por completo el resto de las vidas de esa familia? Algunos con mayor sensibilidad, otros con menor. No sabemos quién sabe, si la madre tuvo un sueño parecido y sencillamente no lo recordó. Pero desde luego sí sabemos por sus propias palabras que Irene lo tuvo. Sí sabemos que como decenas de madres, decenas de hermanas, decenas de padres, la hermana Virginia tuvo ese presentimiento en un momento fatal. Y eso sucede en circunstancias dramáticas en todas las épocas, en todos los países, en todas las geografías. Cuando prácticamente día sí, día no, suceden cosas en Siria, en Pakistán, en Líbano, supongo que decenas de madres y decenas de hermanas, que no conoceremos nunca, que su testimonio no nos va a llegar jamás, en ese momento en el que un coche bomba o un terrorista suicida hace explotar su carga mortal, han tenido esa misma sensación. Y es que lo ha descrito perfectamente Santi, ¿no? Esa marca en el ADN patrio, en el inconsciente colectivo humano de esta comunidad concreta, pues resulta que ahora muchos se dan cuenta, jolín, aquí también está el misterio, ¿no? Y lo sabemos porque Clara hace un buen trabajo y dice, aquí puede haber un caso, una historia. Si Irene quiere contarla, esa es otra cuestión, ¿no? Porque lo lógico sería callarlo en muchos casos. Y entonces, nunca pasa nada. Las señales están muchas veces. Lo importante es intentar leerlas. ¿Con qué código? Eso ya es otra cuestión, claro, no es fácil. Y sobre todo luego contarlo. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que esto debe ser más cotidiano. Quizá aquí están esas potencialidades ocultas del ser humano que todos hemos intuido desde el principio del tiempo y que en situaciones dramáticas, ¡pum!, se disparan de esta forma. De alguna forma hemos decidido olvidar esas señales, dejar de hacerles caso. Cuando uno tiene un sueño de estas características, piensa que puede ser una pesadilla recurrente y efectivamente, de hecho yo esta semana me he preguntado en varias ocasiones ¿qué haría si de pronto tuviéramos uno de estos sueños? ¿Qué haríamos cualquiera de nosotros si el día de mañana, ya no digo ir a coger un avión y soñar que ocurre algo con ese avión, ¿no? Porque eso sí que es más o menos normal, pero lo que le ocurre a Irene, por ejemplo, que era una niña que no veía películas de terror, que de repente empieza a soñar con algo que no es común, porque soñar con unos seres de oscuro que intentan amputarte, una mesa de sierra autopsias, y te van a amputar.
Para una niña de 12 años, desde luego, no es un sueño normal, ni siquiera para una persona normal. Y sobre todo, la madre y ella, nada más. Eso es, la madre y ella. Tu madre? Y que fuera un sueño recurrente, es decir, que se repitiera en varias ocasiones desde un mes atrás. Y que luego las imágenes, repito, que convierten esto en símbolo son precisamente la falta de esos miembros, ¿no? Claro. Provocan el shock, provocan la incredulidad en el público, es decir, esto ya es el horror, esto por desgracia no puede ocurrir, ¿no? Esa revolución pasa durante el año 91 porque esas imágenes tienen eso concreto. Y desde luego yo creo que estoy con Clara en que esto tiene, bueno, no sé, de explicarlo de forma racional sería muy complicado, y más sabiendo que hay otros casos en los que ocurre algo muy parecido, que unos días antes de repente un sueño parece revelador y eso acaba demostrándose unos días después. Vamos con algunos mensajes. En algunos nos recordaban que siempre en grandes tragedias, o como el Corona de Aragón o como el accidente de los rodeos, ha habido premoniciones, ha habido sueños. Poli Cofrade nos dice: demasiado bien está Irene psicológicamente para lo que ha pasado. Mariposa delirante: qué triste es acabar con la vida y la libertad de alguien en nombre de una supuesta libertad o de un dios. Diego Vítores: todo extremo nos aleja de la palabra humanidad. Qué extraños resortes saltan algunos de nosotros para avisarnos. Lali Mac dice: mi admiración a Irene Villa una vez más. Muchos no somos capaces de superar ni una mínima parte de lo que ha hecho ella. Claudia Domingo: es tremendo el caso de Irene Villa y todas las atrocidades terroristas. Gracias por traernos este terrible caso, Clara. María Teresa Corral dice que ella tuvo un sueño también. Un mes antes de la muerte de mi hijo soñaba repetidamente que la tierra se abría y salían gritos y mucho llanto y dolor. Se repetía noche tras noche, no sé si tiene relación. Podrían decirme: mi hijo murió de pronto a las 3 de la madrugada. Madre mía. Nos cuentan también, por ejemplo, Joe Ángel López: no es lo mismo, pero mi hermana mayor también en su día con 12 años soñó con que a mi abuela la venía a buscar una bruja y la parte derecha del cuerpo la tenía flácida. A los pocos meses a mi abuela le dio una trombosis, dejándola paralizada la parte derecha del cuerpo y falleciendo a las pocas semanas. Qué simbólico esto, por ejemplo, ¿no? Como si hubiera arquetipos en un mundo paralelo que no entendemos y que a veces, porque no siempre, evidentemente, se presentan, ¿no? Te avisan, ¿no?, de que algo malo va a ocurrir, y además muy parecido con lo que luego posteriormente ocurre. Loreto Gasván: solo a los que nos pasa sabemos lo que es que te dé un vuelco el corazón y quedarte con un mal cuerpo sabiendo que algo malo va a pasar. Fexter: bueno, es que siendo pequeño no puedes a veces seguir las corazonadas, aunque los niños las tienen más a menudo. José dice que aún recuerda esa mañana como si hubiese sido esta mañana y que la ha transportado a esa mañana mientras nos preparábamos para ir al cole. Urickson: yo recuerdo perfectamente las imágenes viendo las noticias, difíciles de olvidar. Laura Fernández: solo quisiera que si tengo hijos tuvieran que tirar de hemeroteca para saber lo que es un atentado terrorista. En el ojo hay un mapa, bueno, ni lo sabemos ni nos enseñan. En la mano hay un mapa. Se ha frivolizado tanto que esto queda como una guía para epatar a las amiguitas y a los amiguitos y es una tontería. Bueno, pues de quirología también podríamos hablar en esta historia, ¿no? De quirología callejera. Sí, porque poco antes de producirse el atentado, Irene estaba un día en el retiro con su padre. Y bueno, pues se le acercó una de esas gitanas que hay por el retiro que te quieren leer la mano, ¿no? Y a ella le dijo que iba a cruzar el charco. Claro, en ese momento su padre sonrió y de manera irónica dijo: como no sea nado. Claro, dejando muy claro la situación económica que tenían, ¿no? Exacto. Como hemos ya explicado un poco, las condiciones económicas de la familia no era para que un viaje de esas características se diera. Y bueno, pues cuando ella se recuperó de las heridas, y ya pues, digamos que tenía un cierto bienestar para poder viajar, la invitaron a Disney World y también estuvo en Washington cuando fue nominada para el galardón Victoria. Así que en este caso acertó. Pero curiosamente a la madre de Irene también le leyeron la mano. A las dos protagonistas. No la misma persona, otra persona. Y otro día. Otro día diferente, poco antes del atentado, y esto fue lo que ocurrió. Sí, le leyeron la mano y lo que pasa que no quiso seguir leyendo, porque esta persona al principio vio que muy bien, porque dejaba de trabajar, que era lo que ella quería, porque era bueno, pues como muchas, no, ella hacía muchas horas extras pues para poder sacarnos adelante a mi madre, a mi hermana y a mí. Estaba todo el día en la comisaría. Entonces decía: vas a dejar de trabajar. Y mi madre: ay, qué bien, qué alegría, pero de verdad. Pero eso es que me va a tocar la lotería, porque vamos, si no, ¿cómo voy a dejar yo de trabajar? Y entonces decía:
no es por algo bueno, así que no quiero seguir leyendo. Es algo muy malo, le dijo. Así que déjame, que no quiero seguir viendo. ¿Pero por qué? Pero por favor, míramelo, léemelo. Y no quiso. Así que se quedó con la intriga mi madre, pero es cierto que dejó de trabajar, claro, le dieron la invalidez. ¿Dónde empieza lo anecdótico? Acaba lo casual, surge el misterio, pero desde luego que alguien te diga leyendo la mano que no va a seguir porque vas a dejar el trabajo por algo malo, madre mía. Puro azar, la madre y la hija, como si estuvieran señaladas por algo, ¿no? Como si pequeños impactos que no son racionales estuvieran avisando de algo que ellas por supuesto no podían ni intuir, ¿no? La frase de Irene cuando ese día de octubre del 91 se monta en el 127, que quizá también los más jóvenes no lo sepan, ¿no? Pero era un coche pues de los más humildes que había, para que veamos un poco, ¿no? el entorno. Pone la llave de contacto y la última frase y después el no recuerdo es: hija, ¿cómo nos van a poner una bomba si nosotros no somos nadie? Por fortuna, ¿no? Pero parece que eran alguien y resulta que la explosión. Y para Irene un extraño viaje, un viaje que también te ha contado Clara y yo creo que es sumamente interesante, porque se produce además el debate que comentaba Javi. El vivir algo y el que alguien inmediatamente, rápidamente te diga, no, tranquilo que eso es eso. Pero uno se quede con la sensación de que lo que ha visto no tiene que ver con las drogas, con la morfina, con los calmantes, ¿no? Sí, porque Irene pasó 3 días en coma y durante estos 3 días entre la vida y la muerte, tengamos en cuenta que había perdido mucha sangre, que se temía seriamente por su vida. Bueno, pues en ese tiempo, mientras todo el mundo estaba muy preocupado por ella, en cambio, tuvo lo que ella me ha definido como la experiencia más placentera de su vida. Tuve un estado de paz impresionante, como no he tenido nunca jamás en mi vida. Lo que pasa que un neurólogo luego me quitó la esperanza de que eso era el camino hacia la muerte. Me dice, eso era el efecto también de la morfina que te habían puesto, porque lógicamente si venía completamente desangrada y por los 4 miembros soltando sangre, porque las manos también las tenía dañadas, me faltaban dedos, las 2 piernas. Entonces, claro, para todo ese dolor, los injertos y todo lo que me tuvieron que hacer de reconstrucción entera del cuerpo, me abrieron también la tripa de arriba abajo para ver si tenía algún órgano interno, se había explotado, reventado. Entonces me hicieron de todo y para ello pues me pusieron mucha droga, mucha morfina y bueno, lo que utilizarían en aquel año, en el 91, que no creo que sea igual que ahora, la anestesia. El caso es que, no sé si fue producto de la anestesia o del paso a la muerte, que yo no le tengo ningún miedo porque creo que es algo placentero y maravilloso el morirse, pero yo estaba en la gloria. 2:27, vaya frases más personales, ¿no? De una persona que ha estado en el umbral, porque ella llega a ver cosas. Sí, ella estaba tan a gusto que no quería volver y pese a que escuchaba la voz de su padre, ella no quería regresar. Mi padre sentía que me llamaba y yo no quería ir. Como que él estaba en el lado de la vida de despiértate, tal, y yo que no, que yo me quedo aquí. Y la verdad que bueno, al final fue como un despertar, pero que yo estaba mejor en el otro mundo. Por eso no tengo miedo a la muerte, nada, jamás. A lo que sí tengo miedo, lógicamente, pues es un familiar, un ser querido, un hijo, por ejemplo, que eso sí que es horrible, ¿no? Que le pueda pasar algo. Pero yo al momento en que me muera, o cuando alguien se muere, no siento pena por esa persona. Creo que esa persona descansa. El problema es los que nos quedamos aquí, tenemos que afrontar una pérdida humana, eso sí que es duro. Vi, no sé, un lugar, sí, puede ser muy luminoso, muy placentero, muy a gusto. La verdad que han pasado ya muchos años, pero lo recuerdo como algo glorioso. Están Santiago, Javi, Carmen y Clara, que Clara lo sabe, pero con unas expresiones porque es profundo, no solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, desde qué sentido lo cuenta. Me pusieron X elementos y por eso vi ese lugar. A lo mejor no tiene nada que ver, porque hemos visto que muchas personas sin esos elementos han visto prácticamente lo mismo, ¿no? Y también todo lo contrario. ¿Cuántas operaciones se llevan a cabo a diario? Gente que le meten morfina, le meten anestesia y no ve ese lugar. Cualquiera, ¿no? Yo he tenido operaciones, alguna con anestesia general, por ejemplo, y la reacción o lo que uno vive es lo que viviría cualquier persona. ¿Por qué de repente gente que está con un pie en el otro mundo
es justo la que tiene esas experiencias tan placenteras que le producen tal cambio que acaban perdiendo el miedo por completo a la muerte. Es que yo creo que, ¿verdad, compañeros? Hemos tenido aquí el renglón total de experiencia que en tu alma es tan fuerte que puedes hablar así. Sí, sobre todo además cuando sabes que tienes, y él era consciente de que sus hijos en ese momento no tenía a su niña pequeña, pero ni sus hijos le importaban, ¿no? Lo que más puede importar a un padre son sus hijos, y él no quería volver. Era tal el estado en el que se encontraba que ni siquiera por eso quería regresar, quería quedarse en ese otro lado, fuese lo que fuese. Desde lo racional era incomprensible. Yo creo que a veces sí que tiene que ver parte de la medicina, o sea, que hay ocasiones en las que no todo es ese otro lado. Cuando verdaderamente sí se está cerca, que con ese otro pie, con un pie al otro lado, es cuando se dan esas situaciones más parecidas. La droga te da otras visiones. Y hay mucha gente que ha sido anestesiada, que ha estado muy mal, que le han inyectado morfina, y esas visiones no son las mismas que te cuentan los diferentes testigos, las personas que han vivido una ECM. Son diferentes. Ella habla de un lugar, a mí me parece enigmático, ¿no? Un lugar, no es un estado, y un lugar muy luminoso. Una luz, habla de una especie de luz. No vio túnel, no llegó a ver túnel, pero era así como una especie de luz. Ella menciona la palabra lugar, yo creo que refiriéndose a como la burbuja de paz, ¿no? Y de armonía en la que se encontraba. Ella, desde luego, es un ejemplo en este caso de resurrección, en el sentido de volver a la vida 9 meses después. También aquí hay una enseñanza, como decía Santiago, es alentador lo que estamos oyendo. En mitad de la barbarie no nos quedamos con la barbarie, con la sangre, con la desesperanza, con el dolor, ¿no? Sino que de repente está esta otra capa. Están las señales que pueden ser inquietantes, ¿no? Porque ahora vistas a posteriori dices, jolín, algo estaba avisando y nada se puede hacer, ¿no? La diatriba esta del destino, qué tremendo es. Bueno, pues resulta que ella sale adelante. Y siempre hemos creído en este programa, en el concepto ese de lucha heroica. Estamos aquí para aprender de un proceso y no sabemos tampoco las reglas profundas que lo motivan. Pero hay personas cuyo ejemplo tiene que servirnos de algo. Yo no sé si estáis de acuerdo, pero tiene que servirnos de algo. Y a mí esa foto me lo pone claro, ¿no? Has estado allí, en el otro lado, en lo más sórdido que uno puede imaginar, en la mayor desprotección, sola, absolutamente imposible de que nadie te ayude, excepto algo que anda por ahí, no lo sabemos. Y de pronto vuelves a la vida y encima vuelves con una lección. Esto ya no es solo la experiencia, sino que esa lección está integrada en tu vida y no es contarla porque eres un escritor o un periodista como nosotros, no, sino porque has estado en ese umbral y te has visto con eso. Y ella nos lo contaba con esta crudeza. En ese momento tú te preguntas 1000 cosas, ¿y por qué me ha pasado esto? ¿Yo qué tengo que ver con un problema o político o terrorista o lo que sea? Y claro, ¿qué hago yo en el medio de todo esto? Pero luego cuando pasa el tiempo y decides afrontarlo y sales fortalecido de ello, dices, pues mira, tenía que pasar pues para descubrir otra Irene, una Irene mucho más fuerte, y sin embargo, pues esto me hizo fuerte. Con estos compases les quedarán auténticamente vírgenes en nuestro territorio. Habrá zonas de poder, lugares bautizados como de magnetismo telúrico, entornos donde parece que el misterio se siente todavía libre. No es fácil. Evidentemente, en los últimos años, la explotación urbanística, el avance constante de lo que es nuestro modo de vida, ha dejado a estos pequeños reductos como algo casi testimonial, excepto en un caso que esta noche vamos a revisitar, porque ha sido, amigos, un clásico durante muchos años, un clásico del misterio, un clásico que no muere, un clásico que siempre ha arrojado nuevos datos, pero lleva demasiado tiempo en silencio, un silencio como el que ahora mismo debe acompañar toda la zona de la marisma, toda la zona del coto mítico de Doñana. Para los más jóvenes quizá Doñana no signifique mucho, en todo caso, y no es poca cosa ni mucho menos, una zona patrimonio de la humanidad, una zona conservada por la UNESCO y por 1001 instituciones, una zona donde quedan algunas de las últimas especies, pero además de eso, desde final de los años 60, se viene hablando de Doñana como un lugar donde ocurren cosas poco habituales, cosas inmateriales, y todo eso que parecía un mito se ha ido forjando
durante muchas noches incluso de vigilia. Grupos de investigación que pasaron gran parte de su juventud en esas lomas, en esas marismas, con catalejos, con luces señalizando el cielo, intentando buscar una respuesta. ¿Qué fue de todo eso? Veréis, todo esto parecía muerto, sinceramente. Parece, da la sensación de que en el siglo XXI, en el 2012, todo esto ya no interesa. Ni en lo que ocurre en las entrañas de la propia Doñana, que hay historia antigua, historia remota, historia arqueológica, ni en esas luminarias que parecen surcar los cielos y vigilarnos de cerca. Pero algo ha ocurrido, algo pasado. En esa zona, en esa área de influencia que es inmensa y que comparten Huelva, Sevilla y Cádiz, esa zona magnética que se bautizó así en tiempos históricos de los grandes investigadores españoles, han vuelto a ocurrir cosas. Cosas, por cierto, espectaculares. Cosas no solo con luces, sino con extraños personajes. Nosotros queremos investigar y nosotros queremos saber más. Y nosotros hemos propuesto una noche muy distinta, una noche, si queréis, con sabor añejo, con sabor antiguo, con sabor, quizá para algunos, ¿por qué no?, pasado de moda. Nos encanta de vez en cuando estar pasados de moda y acudir a esta zona inmensa, a esta zona solo acompañada por el ulular de la naturaleza y de la marisma, para saber si siguen ocurriendo esas cosas. ¿Y qué pasó con las cosas antiguas? ¿Qué nos enseñaban? Hay quien dice que, ni más ni menos que, vestigios de la Atlántida se ocultan en lo profundo, a 7 u 8 metros de estas zonas pantanosas inmensas. ¿Qué pasó con esas investigaciones? ¿Por qué se truncaron tan bien como se truncó la historia de las luminarias? Bueno, pues, como parte de nuestro equipo ha estado rondando de noche por el coto de Doñana, vamos a reabrir esta investigación. Vamos a reconciliarnos con ese último vergel, ese último paraíso para el misterio. Y os pedimos vuestra compañía. Comenzamos además, ya lo veréis, con un sonido, con un testimonio muy, muy, muy especial. Esta noche es aventura, esta noche es viaje, esta noche es búsqueda de unas luces que parece que siempre han estado allí. Y vamos a comenzar, amigos, con un sonido, con un testimonio que a mí me pone los pelos de punta, sinceramente. Yo tenía muchas ganas de tener algún argumento, y lo iremos con toda la actualidad, para volver a rescatar, a resucitar esta voz que habla del coto de Doñana. Veréis, Antonio José Alés, fallecido hace un tiempo, hace unos años, reciente, fue el precursor de alguna forma de Milenio 3 con su programa Medianoche en la cadena SER. Aquí le hicimos un homenaje cuando nos enteramos de su muerte. Antonio José Alés tenía su particular Shangri-La en el coto de Doñana. Él le dio fama a esta zona, incluso muchas alertas ovni se ubicaron en estas marismas, en estas oscuridades. Sabía Antonio José Alés de la historia antiquísima, añeja, que acompañaba arqueológicamente al entorno. Pero además, él como fotógrafo, varias veces, varias noches, había visto surcar los cielos a esas luminarias, a esas luces, a veces con formas diversas. Había incluso asistido al comportamiento extraño de los animales, al silencio terrible de los animales cuando aparecían estas luces, que en ocasiones no surgían del cielo, sino de las propias entrañas, de la propia humedad, de la propia marisma, como si las expulsase, como si esa luz, como esa luminescencia fuese un poco guardiana de los secretos que aún están ahí, sumergidos. Bien, Alés convirtió este terreno en zona magnética, en zona caliente, en zona de avistamientos. Todo aquello se olvidó. Pero nosotros no olvidamos. Y a mí me gustaría empezar esta noche de nostalgia, con un documento emitido en nuestra misma cadena, en la cadena SER. Gracias al buen amigo Ramón Álvarez he podido acceder a esta especie de poesía. Hay una historia detrás de esta grabación que quizá no pueda contar en su intensidad, pero que me fue revelada por amigos íntimos de Alés. Era un momento malo para este locutor, de vida misteriosa también. Era un momento incluso, podemos decir, de depresión. Y como nos pasa en ocasiones en los que amamos la radio, a pesar de la enfermedad, a pesar de la fiebre, a pesar de todos los pesares, cuando nos ponemos delante del micrófono y más si es amarillo y pone cadena SER, uno se viene arriba. Uno nota que algo le insufle el espíritu. Uno se siente en comunicación con los demás con este poderosísimo altavoz. Y eso le debió pasar a Antonio José Alés. Era una mala noche, una quizá de sus peores noches. Había perdido la fe. ¿Qué le estaba pasando al veterano locutor, estrella durante muchos años? Pero su productor Andrés Madrid tuvo la feliz idea de ponerle unas canciones, unos rasgueos de guitarra, algo que aparentemente es absurdo comparado con el misterio. Pero entonces Alés sufrió una extraña resurrección. Conectó mentalmente, conectó su alma con el misterio de Doñana.
Y hablar de Doñana no puede hacerse sin empezar con este documento. Son unos minutos, pero os pido toda la atención, porque esto es ser maestro en la radio. Esto es ser maestro en la radio. Por supuesto, sin leer nada, como los viejos. Está situado, como saben ustedes, en la provincia de Huelva. Sus playas dan al océano Atlántico. Y desde aquí enviamos saludos cordiales a los que a estas horas de la noche tienen la fortuna de tener el coto de Doñana como horizonte. Saludos cordiales a ellos porque verán las estrellas con todo su esplendor, porque podrán comprobar una vez más la existencia de esas misteriosas luces de origen desconocido que acuden cada noche sin ser llamadas. A estas horas, en el coto, el aire del Atlántico se ha llevado el calor del día y solo queda el cielo limpio. Algún que otro caballo perdido en la noche trota ansioso de amanecer por la inmensa llanura. Amanecerá con una ligera neblina, como un celaje maravilloso de nubes bajas que ocultarán discretamente el enorme sol rojo del nuevo día. Y cuando amanezca, emprenderán el vuelo los milanos. Yo soy como los milanos. Vuelo constantemente buscando algo que no termino de hallar. Todos somos como los milanos. Hay que verlos dando vueltas y vueltas allá arriba, pendientes de sus pequeñas metas. Los milanos solo buscan el sustento. Hay miles y miles. Ellos conocen bien el coto y saben todo lo que hay que saber sobre las misteriosas luces que aparecen en la noche. Las ven desde sus nidos, pero no se mueven porque son conscientes del peligro. La tierra reseca tiene poco que ofrecer. Quizás todo el misterio esté en sus grietas, en su resonancia, en su infinita vibración. Las águilas reales, 4 o 5 parejas nada más, sobrevuelan orgullosas mirando con desprecio a los milanos. Todos los animales del coto miran con envidia a las águilas, porque solo ellas están seguras. Nadie puede matar a las águilas. Los milanos se apartan, reconocen la grandeza de las águilas. Son tan pocas. Las luces misteriosas no aparecen de día. Solo en la noche surcan lentamente los cielos. Si algún día me pierdo, que me busquen en el coto. ¿Se acuerdan de Shangri-La? La ciudad mítica en la que se encuentra la vida eterna, la felicidad. Para mí el coto de Doñana es Shangri-La. Cada uno debemos tener un Shangri-La, un lugar en el que perdernos, un sitio en el sur con el que soñar. Un refugio ideal en el que calienta el sol y las olas fuertes y frías del Atlántico ponen el contraste. Los que estéis ahora allí, tenéis la grave obligación de disfrutar de la paz del paisaje, de la bruma de la noche, de las luces míticas que desde siempre han estado en las marismas, en los senderos, esas luces que se esconden entre los pinos, los eucaliptos y las jaras. La negrura absoluta de la laguna madre esconde los misterios eternos de la magia. Dejad que el latido de vuestros corazones enlentezca. Olvidaros de las tristezas del año. Dejad que el alma se llene de la brisa del mar. Y si tenéis la fortuna de ver una de esas luces, huid. Huid porque ellas son las auténticas dueñas del coto. No crucéis solos los campos en la noche, porque si lo hacéis, escucharéis voces que no debéis escuchar. Veréis vestigios de mundos ignorados y quizás os quedéis atrapados para siempre por los enigmas eternos del coto. Los milanos están quietos. Las águilas se aprietan en sus nidos. Los ciervos se agrupan. Los flamencos rosados anhelan el nuevo día, porque las noches del coto son diferentes. Puntos luminosos cruzan el espacio. Atención, mucha atención. No salgáis ahora a los campos. Podría ser peligroso. Esperad el amanecer, el suave amanecer de la marisma, porque el día es vuestro, pero no entrad en la noche, porque miles de luces misteriosas os vigilan.
auténtica pieza maestra, un momento absolutamente histórico de la radio. Antonio José Alés hablando del Coto de Doñana y hablando con esa emoción. ¿Qué le habría pasado al popular locutor de radio en esas marismas solitarias? Vamos a intentar descubrirlo y vamos a saber algo más, porque los casos se han ido reproduciendo. Ha habido aterrizajes de extraños objetos, por ejemplo en la zona de Los Cabezudos en 1985, con investigación militar y de la Guardia Civil. Ha habido personas que han visto salir de las lagunas estructuras y no solo luces. Ha habido incluso encuentros, como decíamos, con extraños personajes. No solo nos referimos al Coto, sino a toda un área de influencia grandísima, extensísima, y que sin duda, observando todos los catálogos del misterio en España, representa la más intensa, la más poderosa, la de mayor número de casos importantes. Y eso, esa concentración de misterio en ese entorno concreto, creo, amigos, que merece, por lo menos, una respuesta. Vamos a hacer una cosa, enseguida abrimos líneas de contacto, enseguida planteamos una pregunta y enseguida además pedimos información, porque hemos recibido diferentes, por eso hacemos este programa, diferentes testigos han escrito a nuestras vías de contacto, a la Nave del Misterio en Facebook, nos hemos puesto en comunicación con ellos, precisamente en la zona de Huelva, Badajoz, observaciones diferentes en esta última semana, y algunas son muy gráficas y muy extrañas y vamos a escucharlas, y han ocurrido, digamos, a gran nivel por esa región de España. Pero todo esto se activaba con un caso muy concreto que dimos muy a vuela pluma y que podría ser el último caso de aparición del tercer tipo, si seguimos hablando a nivel añejo, ¿no?, de las clasificaciones lógicas de encuentros cercanos, y que pasaba hacia la zona que comparte la provincia de Cádiz, del Coto de Doñana y de toda esa región natural, dirección Sanlúcar de Barrameda, y era una historia con un hombre, un perro, pero claro, solo sabíamos retazos. Nos hemos quedado muy impresionados cuando Carlos Largo ha vuelto a entrevistar a esta persona, ha acudido al lugar de los hechos y, si te parece, Carlos, vamos a escuchar un poco la descripción tremenda de la observación que se tiene hace escasos días. Tú ahora nos ampliarás, pero es que había un detalle que yo había pasado por alto, y es que la observación no es de un ser que está de pie. Bueno, que escuche bien nuestra audiencia, que escuche... Es un hombre joven, padre de familia, que vive a las afueras de Sanlúcar de Barrameda, en una zona conocida como la Atalaya. Este es un espacio que está prácticamente ocupado por invernaderos y viejas fábricas y una grandísima explanada de campo donde suele pasear a su perro. Como bien contaba, efectivamente llega ese día a casa, le saca y desde el principio nota algo muy extraño en el comportamiento de su perro. Su perro es un animal que normalmente está muy activo, le encanta saltar, juguetear con todos los miembros de la familia, pero sin embargo ese día se resistía a corretear por allí por el campo. Parecía intuir que algo iba a ocurrir. Inmediatamente tiene este avistamiento de este ser, de esta criatura, de esta figura, que lo que más llama la atención, como tú dices, es como que iba reptando, pero además mencionaba también, luego micrófono cerrado, que le daba la sensación como que estaba a unos palmos del suelo. O sea, realmente no tocaba el suelo. No parecía que estaba tocando el suelo, efectivamente. Y bueno, pues lo más curioso de este caso es que cuando observa luego posteriormente esas luces que salen disparadas hacia el cielo y se van dirigiendo hacia una especie de cortijo que se ocultaba detrás de un cerro, pues pierde como un poco el sentido de la orientación tanto en el espacio como en el tiempo. No sabe por qué está allí, no sabe con quién ha venido acompañado, ni siquiera que ha venido acompañado para sacar a su perro. Y bueno, pues poco a poco empieza a recuperar un poco el conocimiento de dónde está el lugar, está a las afueras, recordamos, de Sanlúcar de Barrameda, y se acerca de vuelta como con miedo también, esa sensación de no saber lo que ha ocurrido a su hogar. Llega a la puerta de su casa y se encuentra a su mascota totalmente asustada, tiritando, e incluso, ya lo decíamos también cuando contábamos este testimonio hace unas semanas, arañando la puerta para pedir a su amo que por favor le abriera la puerta. Conocimos a esta mascota, al perro. Nos contaba también su dueño que no ha vuelto a ser el mismo perro. Tenemos incluso sus ladridos, los grabaste y luego lo escucharemos. Perro protagonista, o sea, fuera de lo que es la psicosis que puede ocurrir por una serie de acontecimientos o la sugestión exacerbada de una persona. Ahí está el perro también. Ambos ven algo que no es normal y tenemos más detalles del propio Rubén, más cosas que pueden ser interesantes. Escuchamos.
más bien sería como una silueta uniforme, ¿vale? Todos los cuerpos tienen su más o menos curva. Yo recuerdo de que era bastante recto. No sería una silueta demasiado formida, sino más bien un poquito delgada y sí muy larga. Sí muy larga porque sí recuerdo que ocupaba casi todo el ancho del camino. Entonces otra cosa más que recuerdo, sin poder verle las facciones de la cara, es que esta silueta iba como con la cabeza un poquito erguida hacia adelante, como una persona que está tumbada en el suelo y quiere mirar pues hacia adelante, no hacia donde vas. Una vez más, una descripción tan absurda, tan extraña, que o es real o es que es absolutamente inconcebible que alguien recree e invente una cosa así. Y el susto y la impresión, yo creo que se puede ver hasta en la voz, se puede notar, se puede percibir. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Casos del tercer tipo, que hacía mucho tiempo que no se comentaba esto en España. Recordamos en noviembre algunas apariciones extrañas cerca de incluso la capital de España, Monte Abantos, una cosa no muy diferente a esto, pero esto en su descripción, en su aparición, en su rareza, yo creo que nos recuerda precisamente a esa época mítica que resonaba en los ecos de Antonio José Alés, ¿no? Claro, y además está muy relacionada con Alés, más de lo que en apariencia parece, ¿no? Fíjate, en octubre de 1973, en Estados Unidos se acuña el término el año de los humanoides, porque es el periodo en el que se recogen solamente en ese mes de octubre 200 casos de apariciones de este tipo de criaturas. Bueno, pues a las pocas semanas, es cuando comienza a gestarse esa serie de incidentes que terminarán enganchando a Antonio José Alés al coto de Doñana y que lo convertirán, como él nos explicaba en ese corte de audio de la historia de la radio, en su Shangri-La. Ocurre en 1973, en diciembre, el 3 de diciembre de 1973, un vecino de Rociana, Francisco Ferraro, se desplaza no muy tarde, sobre las 8:30 más o menos de la tarde, ya de noche, ya oscurecido, entre Rociana y Almonte, y al pasar al lado de una finca que él tiene allí, observa cómo al fondo de la misma hay una luz. Él piensa que puede ser un tractorista que él ha contratado para arreglar la finca en esos días, pero le extraña que esté trabajando a oscuras a esas horas, así que decide adentrarse dentro de su descampado, de su finca, y ve que aquello no es un tractor exactamente. Parece que es un rectángulo de color anaranjado, como pulsante, que está a unos 2 metros sobre el suelo. Él echa pie a tierra, sale del vehículo, pero aquello empieza a moverse muy lentamente y se pierde sin elevarse en dirección hacia la Rábida. Lo ve durante 30 minutos. Impactado regresa a su casa, lo comenta, pero guardará silencio durante las siguientes semanas. El 15 de enero, el señor Ferraro vuelve otra vez a ver la luz a la misma hora, en el mismo lugar, junto a un operario suyo que trabajaba también aquellas tierras. Y es entonces cuando lo comunica a una serie de amigos, en fin, gente interesada. La noticia termina llegando a investigadores del fenómeno de la zona de Sevilla y de Huelva, en especial de Manolo Osuna, uno de los padres de la investigación ufológica en Andalucía, y de ahí salta a Antonio José Alés en Madrid, que es experto en fotografía, muy aficionado a estos temas y que empieza a visitar periódicamente esa finca, ese lugar, con la esperanza de volverse a encontrar con aquellas luces, y se encuentra con ellas. No solo se encuentra con ellas, Javier, sino que incluso hay que decir que las logra fotografiar, las logra capturar con sus cámaras en más de una ocasión. Y esto supone para él un reto enorme. Las luces están ahí. Esta noche vamos a escuchar incluso posibles explicaciones. Hay personas de dentro del coto que no solo han visto las luces a muy corta distancia, sino que también hay otro tipo de opiniones sobre el tipo de fenómenos que podría estar detrás, todavía hoy, de este tipo de apariciones. Hablamos de una zona absolutamente despoblada en su germen, en su núcleo duro, en lo que es el coto, de noches no tocadas, es decir, no
vamos a decir, asaltadas por la conducta humana ni por las construcciones humanas, es decir, la naturaleza, repito, tal y como era. Y en ese entorno parece que estas luces, y quizá tengan algo más que ver con la naturaleza que con lo exógeno, se siguen comportando de la misma forma. Enseguida vienen las noticias, por lo tanto, Carlos, lo que hacemos es ampliar líneas de contacto y os lo digo, escucharemos también testigos de última hora en España que afirman haberse topado con estas luces. Hablamos de días como el 27 de febrero, o sea, hace nada y a poca distancia. Quizá haya una reactivación del fenómeno OVNI, no lo sabemos, o del fenómeno que esté detrás de todo esto. Pero si alguien tiene más información, nuestros compañeros estarán muy atentos. Carlos, abrimos líneas. Pues abrimos esas vías de contacto. Nos podéis escribir desde ya a nuestro correo electrónico milenio3@cadenaser.com. También las frases de los oyentes en la página web www.cadenaser.com y las redes sociales, La Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google+. Iker, muy rápido, vamos a mencionar también la encuesta que tenemos abierta ya, el debate de la semana en Milenio 3, en ikerjiménez.com. ¿Creéis que existen zonas de poder y energía en la Tierra? Hemos puesto 2 respuestas, sí o no. Por ahora, el 75,7% de los oyentes y de los votantes ha elegido el sí. Vamos a hablar incluso en esta noche con el director del área de Doñana, que cuenta cosas increíbles. Os adelanto alguna. ¿Sabéis que, por ejemplo, por parte de instituciones del máximo nivel hay investigaciones sobre lo espiritual o el patrimonio inmaterial y que Doñana sería uno de esos sitios? Esto nos ha sorprendido. ¿Qué es la iniciativa Delos? Nos lo va a contar Javier Sierra. Parece que hay programas que sí que le dan importancia a nivel sociológico y científico a el cúmulo de misterios que ocurren ahí. Ahora vamos con noticias, toda la actualidad de la semana. Esta semana el informativo del misterio viene cargado de noticias sobre Jesús y el cristianismo. Comenzamos con el hallazgo de un evangelio apócrifo que fue escrito hacia el año 200 y que narra un exorcismo realizado por Jesucristo. Juan Chapa, decano de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, ha descubierto un texto que pertenece a la colección de papiros de Oxirrinco. Mide 7 centímetros de largo por 7 de ancho y está escrito por ambos lados. En una cara el documento recoge unas palabras de Jesús dirigidas a sus discípulos y en la otra se relata parte de un exorcismo realizado por Jesús. Antonio Piñero, catedrático de Filología Neotestamentaria y experto en cristianismo, nos habla de este extraño papiro. Este fragmento probablemente es el 200 por el tipo de escritura. El que hable de un exorcismo de Jesús lo sitúa perfectamente dentro del Jesús histórico, del que sabemos con toda seguridad que era un sanador y un exorcista. Lo que es interesante es que los cristianos en el año 200 siguieran recogiendo nuevos exorcismos de Jesús, lo cual significa que probablemente el descubridor tiene razón al afirmar que una de las actividades propias de los cristianos en ese momento era expulsar los demonios. Simcha Jacobovic, director de documentales y arqueólogo aficionado, asegura haber encontrado restos de algunos de los 12 discípulos de Cristo. Asegura haber hallado debajo de un bloque de pisos de Jerusalén una cámara del siglo I que contiene varios cofres funerarios de piedra caliza. Gracias a un robot se ha podido ver que uno de los osarios llevaba grabado un pez con lo que parece ser una cabeza humana en la boca. Los expertos creen que se trata de Jonás, porque en el Antiguo Testamento se dice que pasó 3 días en el vientre del pez gigante que se lo tragó, así como Cristo estuvo 3 días en la tumba. El arqueólogo y compañero de Ser Historia, Nacho Ares, nos habla de este controvertido descubrimiento. En este caso es Simcha Jacobovic, que dice haber encontrado debajo de unos apartamentos en Jerusalén una ubicación bastante inaccesible, a la que él ha llegado por medio de un robot, ¿no? Unas tumbas de un tamaño también extraño para lo que podríamos esperar de un supuesto Galileo, que nada tendría que estar enterrado aquí, ¿no? No tendría que estar enterrado en Jerusalén. Hay que pensar que los nombres son comunes, tampoco hay que dar quizás más importancia de la que tiene al hallazgo y sobre todo esperar a que sean medios científicos y académicos, no un arqueólogo amateur como es el caso de Jacobovic quien dé el resultado final de estas investigaciones. Y viajamos hasta Turquía, al Museo de Etnografía, donde están estudiando una Biblia de 1500 años de antigüedad. El libro consta de 52 páginas escritas en letras de oro y en siriaco, un dialecto del arameo. Está hecha en piel de animal y recoge ilustraciones de la última cena entre Jesús y los 12 apóstoles. Diferentes medios de comunicación publicaban que podría tratarse de una copia de la controvertida Biblia de Barrabás,
que concede a Jesús el papel de otro profeta de Alá. Antonio Piñero nos habla de esta extraña Biblia. Se trata de un grave error, no es un evangelio de Barrabás, sino de Bernabé, el presunto o casi seguro compañero de Pablo. Es un documento del siglo XVI, es de origen árabe y lo que pretende es favorecer a Mahoma diciendo que Bernabé da testimonio de que Jesús tuvo una visión sobre cómo existiría Mahoma en los siglos futuros. Pero como es del siglo XVI, está muy alejado de Jesús y no tiene mérito histórico ninguno. Y acabamos con una exposición llamada Lux in Arcana, Luz sobre el Misterio, que se está llevando a cabo en el Museo Capitolino de Roma. Por primera vez se muestran 100 documentos del Archivo Secreto Vaticano que están comprendidos entre el siglo VIII y la primera parte del siglo XX. La compañera de la agencia EFE nos dice qué documentos podremos contemplar. La bula papal que dividió a América entre España y Portugal, las actas del proceso a Galileo Galilei, una carta de parlamentarios ingleses solicitando la anulación del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, el proceso a los templarios de Francia, la bula que excomulgó a Martín Lutero, una nota escrita por María Antonieta poco antes de ser ejecutada o una carta de unos sacerdotes prisioneros en el campo nazi de Dachau son algunos de los tesoros que hoy ven la luz. Pergaminos, manuscritos, registros y códices de los últimos 12 siglos forman parte de la exposición Lux in Arcana, Luz sobre el Misterio. Estaremos muy atentos a todos estos hallazgos y dentro de una semana volveremos con mucha más información aquí en Noticias del Misterio. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Le dije al compañero Noel Calero, como siempre en los mandos de esta nave radiofónica del misterio, que Vangelis tenía que ser banda sonora fundamental esta noche, porque tiene ese sabor, esa historia. En fin, lo sé, no tenemos remedio. Espiritualmente, y siempre lo estaremos, permanecemos unidos, encadenados a una serie de temas, de historias que nos emocionan. Y por eso queremos emocionarnos y viajar con la imaginación con todos nuestros amigos. Ahora, sobre todo por el mérito de Antonio José Alés, que duda cabe, todos nos encontramos de alguna forma planeando sobre unas inmensas marismas oscuras. Desde la más remota antigüedad, no cabe duda, una zona de poder. Y es curioso escuchar las noticias y comprobar que bueno, siempre que se acerca la Semana Santa, determinados arqueólogos aficionados vuelven a descubrir grandísimos hallazgos que ponen en jaque a la cristiandad. No deja de ser significativo. Interesantes documentos, eso también, desde otro punto de vista. Y si queréis saber más, por ejemplo, de ese Jesús exorcista y de los exorcismos en general, pues Carmen Porter va a dar una conferencia en esos míticos ciclos de charlas del Padre Pilón. Todo nuestro abrazo para José María Pilón y su grupo EPTA. Juan Bravo 13, el próximo lunes a las 7:30 estaremos parte del equipo por allí, disfrutando como lo hacemos siempre con la llamada de esta gente tan estupenda. Hablaremos, sí, aunque sea un poco crudo, o hablará Carmen, que es la que sabe de eso, de exorcismos. Próximo lunes, Juan Bravo 13 en Madrid, hacia las 7:30. Por supuesto que Guillermo León mantendrá a todo el mundo permanentemente actualizado, como hace él siempre, en nuestra nave del misterio, en las redes sociales. Pero, precisamente a través de esas redes sociales, han llegado noticias, las hemos confirmado, y hay hasta una línea de puntos, podemos decir, de avistamientos, de observaciones, de luminarias. Observaciones muy interesantes. Os hablo de hace escasamente 5 días. En una carretera de Extremadura, la 110, comarcal extremeña, y en dirección de Alburquerque a Badajoz. Francisco Rodríguez, por ejemplo, nos contaba lo que sigue. Yo me dirigía hacia mi casa en Badajoz, pues vi sobrecer una luz roja, y yo creía que era un avión. Cuando me voy acercando, más aparte de la luz roja, tiene
4 luces más, que una blanca, otra azul y otra que no me acuerdo del color. Y ya vislumbro como una forma redonda, como si fuera un balón. Y claro, en ese momento, pues lo que hizo esa bola fue girar, como si tomara una curva, pues eso fue lo que hizo. Y se perdió por detrás del cuartel. Y lo que me sorprendió fue la rapidez con que tomó la curva y se fue. Podemos afirmar que se trata de observaciones de última hora, observaciones que están ocurriendo sobre nuestro país y muchas, curiosamente, zona de Badajoz, Huelva. Si tenéis más datos, por favor, poneos en contacto inmediatamente con todos nosotros. Estábamos planeando sobre las marismas de Doñana, patrimonio de la humanidad, y siendo espacio natural, no construcción humana, resulta bien curioso este marchamo o este merecidísimo galardón. La UNESCO también habla de un patrimonio inmaterial, y esto es muy interesante, porque no lo dicen los testigos del misterio o las personas más o menos crédulas, lo dicen organismos importantes. ¿Qué es eso del patrimonio inmaterial? Quizá esta noche, a raíz de Doñana, podemos aprender cosas de estudios que habitualmente no se cuentan. Antes de eso, para cerrar ese bucle mítico, aunque luego hay algún documento que a mí particularmente me hace latir muy fuerte el corazón, escuchamos de nuevo a Antonio José Alés, 1979, plena época de esplendor, plena época de noches de alerta en ese hombre que hasta en el hospital pues escuchaba de vez en cuando Milenio 3 o veía Cuarto Milenio, y eso nos emocionó muy profundamente. Para él nuestro homenaje ligado a Doñana, a esa zona telúrica. Le preguntaban en ese informativo, los ovnis son noticia, Antonio José, ¿por qué una y otra vez vuelves a Doñana? ¿Qué pasa allí? Y esto es lo que contestaba. Antonio Alés, otro de los asistentes, tituló su ponencia Mis experiencias en el coto de Doñana. Y nosotros nos acercamos para preguntarles por qué tantos avistamientos ovni en el coto de Doñana, Antonio. Bien, porque es una zona desértica, porque hay una fauna riquísima, porque hay una base en rota de submarinos atómicos, porque hay una base aérea en Morón de la Frontera, porque está el estrecho de Gibraltar, porque está muy cerca de una zona política donde hay constantes conflictos como es el Próximo Oriente, porque si una civilización extraterrestre quisiera venir a la Tierra para comprender toda nuestra problemática, todo lo que está sucediendo socialmente, políticamente, militarmente, conocer qué tecnología disponemos cuando vamos a hacer una guerra, naturalmente sería un punto ideal, teniendo en cuenta además que tendría muy pocos testigos, porque como habéis podido ver en las diapositivas que proyectaron, es una inmensa llanura donde no hay nadie, si acaso un águila o un milano que cruza de vez en cuando el cielo, y también algún hombre, pero esto ya es más problemático, más difícil. Y también algún ovni, decía Antonio José Alés. El director de Doñana hoy sigue la senda de otros directores del espacio natural, y esto nos parece muy interesante. Han sido muy poco reacios, no han cerrado las puertas, han sabido que esas luces las ha visto allí todo el mundo. Y tienen que ver con la espiritualidad. ¿Ha dicho espiritualidad? ¿Espiritualidad en un concepto como UNESCO? ¿Por qué? ¿Cómo se mide la espiritualidad? ¿Se sabe que hay diferentes lugares que superponen como si fuesen capas de una gigantesca lasaña cultos? ¿Esa pervivencia de los cultos significa algo que no entendemos? Bueno, pues lo que viene a continuación, en el fondo es un marchamo interesante para todo esto. Iniciativa Delos. ¿Habéis escuchado hablar de ella? Yo en mi vida, hasta que Juan Carlos Rubio, el director de Doñana, nos la mencionó. Y creo que Javier tiene más documentos, pero escuchemos al director del Espacio Natural de Doñana hablándonos de esos proyectos que ocurren, digan lo que digan, pese a quien pese, y que tienen que ver, yo no sé si con el folclore, la etnografía o la permanencia de cultos desde el Neolítico o la prehistoria en un mismo lugar, y eso hace a esos lugares lugares de poder, y no lo dicen los escritores esotéricos, por ejemplo, lo dicen auténticos especialistas. Escuchamos. Hay una iniciativa también de carácter internacional, la iniciativa Delos, que incluso a nivel científico estudia en estos momentos, por ejemplo, la coincidencia de la existencia de centros de culto, de espiritualidad que coinciden en el mundo con zonas protegidas conservadas, y este es un asunto que es repetitivo a lo largo de toda la biosfera.
Y esto evidentemente es muy interesante porque no lo conocíamos y está ocurriendo y es un proyecto internacional. Javier, yo no sé si hay más datos de esta iniciativa Delos, si nos puedes contar, pero suena un poco medio a ficción real, ¿no? ¿Qué lugares son esos? ¿Está hablando del auténtico mapa de las zonas de poder? Pues de alguna manera sí. Además, hay que decir que en España hay un buen número de lugares que, digamos, entrarían dentro de esa categoría de patrimonio inmaterial, aunque habría que decir más bien, por evitar eufemismos, según dice la propia iniciativa Delos, habría que hablar de patrimonio espiritual. Lo que dice la iniciativa Delos es que, en fin, debemos buscar y proteger los espacios sagrados naturales en países desarrollados porque se han dado cuenta de que hay una serie de lugares con una gran biodiversidad, lugares, en fin, que merece la pena ser protegidos y que se han salvado de la depredación humana precisamente porque en la prehistoria fueron en su momento declarados lugares sagrados, lugares de contacto con el espíritu. Esto es muy interesante porque, fíjate, en esa categoría encontraríamos hoy en España lugares como, por ejemplo, Montserrat, donde hay un monasterio, Poblet, donde también hay un monasterio, el Coto de Doñana, donde está el santuario de la Virgen del Rocío, no lo olvidemos, que es eje fundamental en ese lugar. Covadonga, Lluc y la Sierra de Tramuntana en Mallorca, Nuria, Esvedra en Ibiza, en fin, San Bartolo en el río Lobos. Hay muchos lugares de ese tipo solamente en nuestra geografía. Lo interesante es que esto depende de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, que a su vez es un organismo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La iniciativa partió en el año 2004, ya ha organizado seminarios en varios lugares del mundo, y lo que se preguntan los impulsores de la iniciativa Delos es si puede el valor espiritual que se asocia a un lugar ayudar a la conservación del mismo. Qué curioso. Y la verdad es que dicen que sí, que efectivamente eso es algo que tenemos que poner cada vez más en valor y que hay que proteger en esos puntos, Iker, y eso es muy interesante, cosas tan intangibles, pero tan importantes para conectarse con lo sagrado de esos lugares, como el silencio o la belleza. Que esos son los elementos que favorecen ese encuentro, que en realidad, según los impulsores de esta iniciativa internacional, es un reencuentro, no es solo un encuentro. Y no deja de ser curioso, compañeros, que en estos lugares concretos marcados por el poder desde la antigüedad, en todos los que has mencionado, en todos ha habido casos de encuentros con estas luminarias una y otra vez. Es como si estas luces populares las bautizasteis así. Jesús Callejo y tú en un trabajo parece que custodian, que guardan, que planean sobre estas zonas donde hay, por ejemplo, yacimiento arqueológico o zona de culto, como la famosísima Virgen del Rocío, que en las investigaciones diversas se ha demostrado que es un culto muchísimo más antiguo y transformado con el tiempo. Es muy probable que la presencia de estas luces desde la prehistoria haya sido uno de los factores que ha contribuido a convertir ese lugar precisamente en sagrado. En fin, tú sabes que, y probablemente hablaremos de ello también en el programa, Javi Pérez Campos ha vuelto hace pocos días de Manresa, junto a Montserrat, donde se ha celebrado la fiesta de la misteriosa Llum, que remite precisamente a la aparición de extrañas luminarias en toda esa montaña, luminarias que se siguen viendo en la actualidad y que incluso cambiaron el destino nada menos que de San Ignacio de Loyola, que las vio desde una cueva en Manresa mientras escribía sus ejercicios espirituales. Vamos a escuchar más casos, más historias. Carlos Largo ha podido contactar con personas. Yo no sé cómo está la situación actualmente, Carlos, pero hubo los grandes grupos, el grupo Gerén, el grupo Olivares, los grupos de Rociana, que peinaban toda la zona del Coto como si tuviesen la sensación de que vivían al lado del gran triángulo de las Bermudas español, por hacer algún símil de la época, ¿no? Un sitio donde podían ocurrir muchas cosas. La mayoría de esos grupos, como ocurrió con la ufología española, empezaban con mucho entusiasmo, con muy pocos medios, y se acababan disolviendo, pero es verdad que algunos registraron con sus clips, sus folios y sus pocos medios casos interesantísimos que son parte de la historia de los misterios españoles. Has logrado contactar con personas de estos grupos, con personas de lo más diverso, que no olvidan aquellas noches y noches durante años, con focos, intentando conectar
con lo que sea que apareciese en el coto de Doñana, ¿no? Sí, entre ellos, como mencionabas, el grupo Olivares, al que pertenece nuestro amigo José Luis Hermida, y que gracias a él y también a nuestro colaborador Pepe Ortiz, pues pudimos conocer a un miembro de otro grupo paralelo, pero que posteriormente se uniría a finales de los años 70, a principios de los 80, con este grupo, con el grupo Olivares. Hablamos de Adrián Rodríguez. Estuvimos hablando con él y bueno, nos comentaba cómo llegaban a determinadas zonas dentro del parque de Doñana, incluso con los permisos necesarios dados por el director, uno de los antiguos directores, que bueno, pues entabló contacto y en cierto modo una amistad con ellos, porque quería saber qué ocurría, qué cosas extrañas ocurrían en el espacio natural. O sea, que había una preocupación incluso de los propios directivos de, como hemos dicho, a lo largo de los años, no es de ahora. Desde los años 70 existe esa preocupación porque alguien explique lo que las personas que trabajan en toda esa zona están viendo noche tras noche. Sí, además esos permisos se daban anualmente, nos enseñaron uno de ellos que tienen de hecho enmarcado y bueno, todavía se siguen reuniendo, no para hacer quizá estas alertas OVNI como las denominaban ellos, pero sí que siguen debatiendo sobre estos fenómenos y tienen un archivo numerosísimo de casos que han recogido en distintos puntos, y uno que además pudimos conocer de primera mano gracias a uno de los guías de Doñana, a José María Galán, que nos llevó hasta la Cuesta de Maneli, uno de los puntos para mí más enigmáticos de toda la visita por el Parque de Doñana, porque pudimos ver el atardecer, un atardecer que yo jamás había visto y donde el cielo abierto, como decíamos antes, mostraba esas estrellas y esas constelaciones igual que aquí en las grandes ciudades yo creo que no podemos volver a ver nunca. O sea, un cielo muy especial, y en ese cielo objetos muy cercanos en ocasiones. Por ejemplo, casos que ha conseguido Carlos Largo entrevistando en el lugar de los hechos, como el de José Antonio Cervantes. Un caso que vamos a simplemente visualizar en un flash, pero veréis qué fuerza. Desde los años 70 hablamos de centenares de testigos. Yo recuerdo algunos de los programas cuando yo era muy pequeño de Fernando Jiménez del Oso, cuando salían algunos testigos del coto de Doñana, trabajadores incluso del Estado y de Icona, que se encargaban de la zona y que decían que apareció una luz, pero una luz casi rozando el suelo. No hablamos de fenómenos a veces muy altos en la atmósfera, sino a casi ras de tierra. Y él decía, uno de los testigos, que le había encandilado la luz, personas que habían incluso resultado heridas al caer del caballo por la aparición de estas luces que se comportaban de una forma siempre inteligente. Este hombre, José Antonio Cervantes, nos contaba así uno de los últimos casos más recientes, y ojo al dato, porque no solo hablamos de luces, sino como en algunos casos muy puntuales, algo que parece estar dentro de las entrañas de esa especie de luminiscencia misteriosa. Y estando allí dentro de la casa de mi suegra, pues mi cuñada pues salió, dice, voy a quitar la ropa porque ahora con la humedad pues se va a poner la ropa, se va a mojar. Y al salir, al minuto, ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tu hermana? Ven, corre, ven. ¿Qué pasa? Salgo para afuera. Mira. Digo, cuando yo vi ese objeto tan grande, tan enorme, y entonces ese objeto se acercó, se puso encima de nosotros. Esa luz que se puso, toda la zona donde estábamos nosotros se puso de día, eso era de día, pero no deslumbraba. Nosotros veíamos bien los objetos, pero no deslumbraba, pero estaba todo aquello como si fuera de día. Y sí observé que en el centro de esa nave había un círculo en el cual era negro, no tenía luz, pero se movía algo. En ese círculo se estaba moviendo algo. Y se quedó encima de nosotros como 2 o 3 segundos, y cuando ya pasó el tiempo, a la velocidad de un rayo, se perdió. Y en el coto de Doñana, porque mi suegra vive pegada a la marisma, y desde donde vive mi suegra pues se ve estupendamente el coto de Doñana, se pega al río o al Arquiví. Y claro, entró en el coto de Doñana, y al momento de entrar a la mijita pues salió una luz más pequeña, también de color, una tiró para la derecha inclinada, otra para la izquierda, y ahora otra luz salió ya vertical, derecha para el centro. Y se perdió en el cielo. Esa expresión, nos quedamos, y con esa gracia, ¿no? Y con ese arte, contando los testigos de buena fe lo que han visto, y han visto cosas bastante grandes. Son añadiduras de la imaginación, elementos que se ponen después por el shock de observar una luz que quizá tenga explicación, o no. No lo sabemos, Javier, pero este es el caso tipo, y es un caso más reciente, que demuestra que por lo menos desde que se tiene constancia, y desde que hay ufología en nuestro país, sea aficionada o no, archivando casos y visualizando los cielos, tenemos unos 40 años de observaciones, y este sería el caso prototipo.
luces que surgen y que se pierden en ocasiones de nuevo en las aguas o en la propia marisma. Sí, además esto conforma un dossier que a estas alturas es prácticamente inimaginable e inmanejable, ¿no? Piensa que el primero que comenzó a recopilar toda esta información de una manera un tanto sistemática fue un maestro de Umbrete en Sevilla, Manuel Osuna, que, se hizo muy famoso en su época, años 70 sobre todo, porque pese a ser además un escritor y un colaborador de los medios de comunicación en aquel tiempo, sobre todo se convirtió en un obsesivo compilador y yo te diría que examinador de esa información. Estableció una red de corresponsales, de investigadores a los que ponía a prueba permanentemente de múltiples maneras. Él quería gente honesta a su lado. Su sobrenombre era Honest Man, el hombre honesto, y recogió, fíjate, Iker, en su vida 350 casos que reunió en un 94 voluminosos compendios. La mayoría eran de Sevilla y de Huelva, precisamente de la zona del Coto. Y la mayoría de esos casos los recogió entre el año 61 y el año 76. Imagínate lo que hay ahí. Tesoros que se siguen actualizando en nuestros días con nuevas informaciones como esta que acabamos de escuchar. Adrián Rodríguez, Javier, Carlos, es uno de esos miembros de los antiguos equipos de investigación y equipos que en ocasiones todavía han logrado sobrevivir y se mantienen sin la actividad de otros tiempos y quizá esos tiempos buenos regresen, como regresan algunos de los casos. Pero es muy interesante este detalle. Las autoridades, ya desde aquel tiempo, haciendo peticiones de alguna forma, colaborando, diciendo, venid dentro del Coto, porque esto hay que investigarlo. No era la inversa, no eran los investigadores los que iban intentando pedir una noche de permiso para poner sus cámaras, sus pocos medios e intentar otear el espacio. No, eran los directores de Doñana los que abrían, los que daban luz verde. Hace muchísimo tiempo yo conocí a un científico francés que vino aquí a investigar y me sorprendió de la forma que calificaba esta zona, porque decía que se la conoce en Francia como el triángulo de los ovnis y corresponde una zona comprendida entre Huelva, luego barriendo toda la costa de Doñana y llega hasta Cádiz o hasta el Estrecho, donde existen más avistamientos. Escuchábamos en este caso a Liana Romero, una de las investigadoras de los grupos de investigación en la zona de Doñana, evidentemente antes de escuchar a Adrián Rodríguez. ¿Y hasta qué punto la fama de estas noches de investigación y de esta especie de telurismo o lo que sea de la zona llegó a trasladarse a otros países? Sin duda el científico francés, nos imaginamos que era François Louange, uno de los grandes investigadores de lo que sería la NASA en Francia, del CNES, que pasó noches y noches en Doñana intentando explicar qué demonios pasaba con esas luces que entraban y salían de las aguas. Ahora sí escuchamos a Adrián Rodríguez, le escuchamos hablando de esos permisos únicos en la historia del misterio en nuestro país. Hasta el 75-76 teníamos conocimiento de que en Doñana habían cosas extrañas que estaban pasando. Entonces nos decidimos, un amigo y yo, al principio, estábamos unidos con el grupo de Olivares, que estuvimos hablando con el director y nos dijo que sí, que nos podíamos entrar, podíamos pasar al Coto de Doñana porque habían cosas que a ver si se las explicábamos, porque eran cosas muy extrañas. Y desde entonces conseguimos el permiso y empezamos a entrar los dos grupos, el grupo nuestro y el grupo de Olivares. Y esos grupos empezaron con sus aventuras nocturnas que algunas acabaron en noches de auténtico terror, noches donde pensaron incluso entrar en contacto con algo. Se empezó a experimentar por vez primera en España, año 74, con el asunto de las grabaciones magnetofónicas y el fenómeno ovni, cosa que nunca se había hecho, y esto ocurre en la zona de Rociana del Condado, en un caso muy célebre del que algunas veces hemos hablado, el caso del Condesito, donde hay apariciones de fotografías, siluetas extrañas, grabaciones magnetofónicas y un grupo de personas pasando la noche a la intemperie. Pero, cómo no, al final todo tenía su recompensa. Estos grupos acudían a la zona y, a diferencia de lo que suele ocurrir habitualmente, que uno va a una alerta ovni y no suele pasar absolutamente nada, y tenían el encuentro con el misterio, encuentros de lo más diversos, encuentros diferentes a lo largo del tiempo, encuentros como este que nos cuenta ahora Adrián Rodríguez. Eso era sobre las 12:30, 1:45. Entonces aquella noche notamos que no se escuchaban animales ni había nada, un silencio
anormal, y en aquel momento vimos como a 50 metros una masa de luz enorme encima de los árboles que lo iluminaba todo. Eran las dos puntas rojas, grandes, y en medio blancas. Y aquello fue tremendo. Nos quedamos asombrados de momento, nos volvimos para coger las cámaras y hacer señales, y en los próximos segundos que pasaron, ya cuando nos volvimos para la masa de luz que había, se iba alejando. Preguntaba si que era además si en las últimas semanas o en los últimos días había habido avistamientos. Nos están llegando numerosos testimonios. Por ejemplo, Dolores de Córdoba nos decía que lleva unos días observando que en el ambiente hay mucha electricidad, sobre todo en ropas, cabellos, coches, y la conversación que más se escucha es «qué calambrazo que me has dado». David Rodríguez, cerca de la Albufera, en Valencia, vio algo parecido a una lágrima de color gris oscuro que después de varios minutos empezó a envolverse de un arco iris y se empezó a hacer transparente. También nos escribía Begoña de Asturias y nos decía que el pasado 29 de febrero, sobre las 8 de la tarde, volvía de Oviedo a Gijón en coche por la autopista y que vio en el cielo una luz roja similar a las estelas que dejan los fuegos artificiales, pero una única luz, un poco mayor que esas estelas, descendiendo y como a unos 200 metros de altura desapareció, y que numerosos coches también lo pudieron ver y que quedaron casi todo el mundo mirando hacia el cielo, que si nos lo ha comentado alguien más, nos pregunta. De momento seguimos recopilando porque sobre todo esa zona, Badajoz-Huelva, parece que hay cierta actividad, como hemos escuchado, pero queremos saber más. Queremos saber si, por ejemplo, eso tiene que ver con algún tipo de experimento. Y me refiero a una instalación. Antonio Josales lo decía muy bien, era una zona caliente y además estaba en un lugar, en un nido casi de acontecimientos, bases aéreas más o menos cercanas, un lugar geoestratégico de primordial importancia, pero es que además hay una instalación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, que opera todavía hoy, allí en el Arenosillo, en las inmediaciones. Y muchas veces se ha pensado que los experimentos que ocurren, por lógica, en esas instalaciones podrían explicar, si no todos, algunos de los fenómenos. José María Galán, un experto en Doñana, guía de Doñana, nos hablaba de esta hipótesis más o menos racional para explicar ese fenómeno que tanto asombra a los lugareños. Sí, yo tengo constancia de que se tratan de bólidos. Bólidos son una roca, unos meteoros de aproximadamente el tamaño de una pelota de ping-pong, una pelota de tenis aproximadamente, que al impactar contra la atmósfera, según el ángulo en el que venga y el tipo de material que lo produzca, pues produce un destello sin sonido, y en el que se hace durante 2-3 segundos, se puede percibir los colores, o sea, se puede percibir el verde, se puede percibir el color de la arena, de la tierra, y la explicación es esa. Además se puede contrastar también con información del INTA, que está bastante cerca y registra con frecuencia fenómenos similares a ese. Tendrá, por lo tanto, una matriz real física explicable. Hay casos como el mencionado de los cabezudos, donde algo parecido a un globo sonda, pero con 3 picos en la parte posterior, toma tierra, llega a dejar unas marcas en el terreno. Y lo que sería la fenomenología, la casuística, sería imposible de recoger no solo en uno, sino en 10 programas, contando caso a caso. Zona con nombres, apellidos, testigos y observaciones, algunas muy cercanas, en toda esa comarca que comparten Cádiz, Sevilla y Huelva, con el Coto como epicentro. Casos que vosotros, amigos y amigas de Milenio 3, podéis juzgar. Pueden ser solo experimentos del INTA, globo sonda y demás, pueden provocar otros fenómenos, por ejemplo como el que nos cuenta Liana Romero, otra de las investigadoras, que conoció de primera mano a mucha gente importante. Hablamos desde embajadores hasta personas del ámbito militar que han sido testigos y que le contaban caso tras caso ocurrido en las inmediaciones del Coto. El alcalde de la población de Bornos, en Cádiz, fue, por ejemplo, testigo, junto con gran parte del vecindario, de un suceso tremendo, extraño, que nos parece raro incluso desde el punto de vista de la explicación racional por parte del INTA. Una luz, escuchad, paralizante. Y yo tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de Bornos, que me describió como una noche, se despertó en plena noche y vio su habitación estaba inundada totalmente por la luz esta blanquecina, y se quiso tirar de la cama a ver, asomarse a la ventana a ver qué era, y no se pudo bajar, estaba inutilizado, vamos, como paralítico. Pero este señor me describió entonces que llamó a la mujer no se pudo levantar tampoco. A los minutos, pocos minutos, la luz desapareció
Y él entonces se bajó de la cama, se fue a la ventana y vio a todo el mundo de los chalés de alrededor mirando arriba que se elevaba esta luz, porque tampoco pudieron ver en qué consistía, si era metálico, si era redondo o lo que sea, que no lo podían ver por la luz tan cegadora que había. Pero es la zona. Casos, como comprobaréis, potentes, casos que generan cierta acción sobre el cuerpo humano, en algunos casos en los escasos tendidos eléctricos que rodean la zona. Incluso se vieron en el año 75 varias personas que iban hacia el pueblo de Bolullos, Par del Condado, algo incluso como actuando contra lo que es la red eléctrica, generando un shock y saltando unas enormes chispas. ¿Qué clase de fenómenos son estos? Se ha preguntado todo el mundo en torno a eso, y al final la solución, Javier, parece muy difícil. Por un lado tenemos la hipótesis más o menos escéptica y que seguramente explique parte de esa realidad, esa instalación del INTA y la proximidad de bases aéreas norteamericanas y españolas, y por otro lado estos casos que parecen mucho más próximos al ser humano, casos como esta luz que genera parálisis, no es el único caso en la provincia de Huelva, o esos seres, tampoco son únicos en la provincia de Huelva, esos seres de aspecto tan estrambótico, tan sobrecogedor, si lo pensamos bien, como el caso de Rubén, con el que abríamos el programa. Lo que resulta evidente es que nos va a resultar imposible encontrar una explicación que solucione todas estas incógnitas, pero una de las que se propusieron también en su momento, heredada sin duda de la tradición escéptica norteamericana, fue la de que en las marismas del Coto de Doñana lo que podían estar actuando eran los gases de los pantanos, los fuegos fatuos, el biogás, el metano, en fin, estamos hablando de lo mismo, o el gas de las marismas, que conforman burbujas de aire si son vistas durante el día, o llamaradas azules si son vistas durante la noche, pero aún así estamos hablando de fenómenos muy fugaces, porque el gas de los pantanos produce visiones de luces, pero muy fugaces, que no explican en modo alguno estas observaciones, ni muchísimo menos lo que esos grupos de los que estábamos hablando esta noche, que pernoctaban hasta las 3 o las 4 de la madrugada dentro del Coto de Doñana, esperando ver luces, y las veían, pues las que aparecen en sus informes no se ajustan, desde luego, a este gas de los pantanos. Carlos ha traído incluso algún material gráfico que podremos disfrutar de luces, de evolución de estas luces sobre el Coto, impresionantes, y que son muestra no solo de un fenómeno, sino de una época. Con Javier Sierra vamos a andar un poco en la tierra, marisma abajo, si te parece, y con el director de Doñana, porque se habló mucho de lo que hay debajo de la marisma, como si fuese un pasado que sigue gritando su eco, ¿no? Y estas luces son solo una forma de demostración de ese eco. Pero antes de eso, de esa recta final de este expediente de la marisma con su historia, como ejemplo simplemente de espacio inmaterial, espiritual, y que sigue siendo un vergel, un último lugar virgen en España, tiempo en este mundo. Crónica de una época, que duda cabe, 1978, y el equipo de Televisión Española a punto de naufragar con un material muy valioso y varias vidas humanas en una pequeña barcaza, tempestad en bonanza, y el Coto de Doñana, de fondo, con tantos sueños y tantas hipótesis. Pero es que encima, ya hacía mucho tiempo, 80 años antes de esta escena, un alemán extraño, Adolf Schulten, buscaba algo y encontraba algo. Era uno de esos alemanes que creían que hubo en el sur de España una civilización, una cultura avanzadísima, quizá algo parecido a los tartesos, pero todavía más prodigioso de lo que nos habían contado. El director de Doñana nos habla sobre un hallazgo que les volvió locos. Como las luces a todos nosotros, ellos tuvieron su propio hallazgo. En mitad de la marisma, casualidad o no, este Schulten encontró una pieza arqueológica que motivó toda una serie de búsquedas que llegan hasta hoy. Es lo increíble, ¿no? Lo fantástico. Buscando la Atlántida en el fondo, o restos de alguna civilización prodigiosa bajo la marisma. ¿Y qué fue lo que encontró Schulten allá por el año 20? Encuentran un anillo de cobre que tenía una inscripción que decía que sea feliz su poseedor, que tratan de describir como un anillo protohistórico de 7, 8 siglos antes de Cristo, y enlazan una idea que es una señal del mundo antiguo que está dejada allí para inspirar al arqueólogo a que encuentre esa gran civilización. Hablamos de años 20, hablamos de seguidores de Schliemann que había descubierto Troya, hablamos de personas que pusieron una cruz en este lugar de poder y estaban convencidos de que allá había algo. Después, hacia el 2004,
todo el mundo, National Geographic incluido, se enteran y divulgan algo sorprendente, con noticias y fotos vía satélite. ¿Qué pasó con todo aquello? Le preguntamos, claro, al director de la zona, al director de Doñana, Juan Carlos Rubio. Y ya más recientemente nos encontramos algunos arqueólogos que han querido identificar a través de la teledetección o de las imágenes aéreas estructuras antrópicas por debajo de los sedimentos de la marisma y que han tratado incluso de identificar con la Atlántida, ¿no? Eso ha levantado gran revuelo, sobre todo porque después del comienzo de unas líneas de investigación serias en las que participaba la propia Universidad de Huelva, etcétera, pues se dio una visión en el National Geographic que tenía más que ver con un mito, con una aventura que con la propia ciencia. Eso ha generado una confusión muy grande. Aquí sí que tenemos un punto para la polémica, Javier, la sensación de que hay algo, equipos que investigan, universidades que se centran, lugar que se perimetra y algo pasa que ya todo se olvida. Pues lo que pasa es que el doctor Rainer Kühne, que es el alemán que hizo todo este trabajo para National Geographic y el que condujo aquel documental que se estrenó el año pasado, hizo una mezcla un tanto extraña que ha levantado mucha polémica, y es identificar la antigua Tartessos, que, en fin, Adolf Schulten, como tú antes mencionabas, identificó que estaba en esa región, con la mítica Atlántida. Él cree que se trataba de lo mismo, que obedecían a las mismas descripciones del mundo antiguo, y eso, desde luego, generó mucha inquietud entre los científicos onubenses, porque los que participaron y ayudaron en el trabajo de rodaje de National Geographic no estaban al corriente de esas ideas. Pero fíjate, esto es muy curioso, porque toda esa zona, como tú muy bien dices, está siendo objeto de observación por parte de padres de la arqueología desde los años 20 hasta hoy. Adolf Schulten no solamente se dedicó a buscar Tartessos en Doñana y encontró aquel anillo que nos contaba el director de este espacio natural, sino que en su momento había ingresado por la puerta de oro de la arqueología española trabajando en Numancia, ni más ni menos que en la mítica Numancia, en Soria, y trabajando codo con George Bonson, un inglés que hizo también muchas excavaciones en la zona, que acá en Andalucía conocían como Don Jorge Bonsor. Él llegó a ser incluso hijo adoptivo de Carmona y se compró el castillo de un pueblo que a ti te sonará mucho, que es Mairena del Alcor. Hombre, claro. Pues imagínate, él excavó Baelo Claudia, que también te sonará muchísimo. Y es un... Hablamos de mítico, es mítico, ¿eh? Así es. Y este personaje trabajó durante muchos años como marchante de uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, de Archer Huntington, que fue el que puso en marcha la Hispanic Society en Nueva York, que bueno, es un lugar increíble, colosal en esta ciudad, donde se conservan, por ejemplo, los famosos cuadros de Sorolla, ¿no? Bueno, pues Archer Huntington, que como te digo es uno de los hombres más ricos del Nueva York de los años 20, llega a financiar a Don Jorge, a George Bonsor, la búsqueda de la Atlántida, porque él también mezclaba un poco Atlántida, Tartessos, en el coto de Doñana. Pero se encontrará con un montón de dificultades porque la duquesa de Tarifa no le daba los permisos a don Jorge para excavar. Él hizo todo lo posible, incluso a nivel político en Madrid, para que le dieran el permiso para encontrar esos restos de Atlantis en España, y finalmente no los recibió. Y en ese mundo de los años 20 de Huelva, que es fascinante porque es la época también de la explotación de las minas de Río Tinto, de la presencia de ingleses, de compañías inglesas importantes en esa zona, aparece una dama exótica que aquí en España no se la conoce mucho y que dejó escrito un libro que jamás se ha traducido al español, que se titulaba Atlantis in Andalusia, la Atlántida en Andalucía. Caramba. Sí, se llama Elena Wishaw y allí se la conocía como la inglesa de niebla. Fundó una escuela anglo-hispanoamericana de arqueología que llegó a identificar algunas de las grandes piedras de la muralla árabe de Niebla, que es una muralla impresionante también cerca de toda esta área geográfica que nos ocupa esta noche, con piedras movidas por los antiguos atlantes. Ahí es nada. Bueno, pues todo eso coincidió en esa galaxia de los años 20, se apagó durante muchas décadas hasta
este asunto de Rainer Kühne y National Geographic, que en fin nos ha dejado más dudas que respuestas, pese a que ellos buscaron incluso restos de esos muros ciclópeos, incluso en zonas sumergidas, es decir, en las costas enfrente del Coto de Doñana, sin encontrar ninguna evidencia convincente, al menos. Es curioso porque muchas de estas luces que parecen inmateriales, que no tienen nada físico en su interior, desaparecían en zonas de la laguna, en zonas de la marisma, donde luego se han hecho estas prospecciones. ¿Tendrá que ver o no? La larga historia que mezcla arqueología en lugar de poder con luminarias es, bueno, eterna y antiquísima. Pero hemos querido preguntar al director del área de Doñana, primero hasta qué punto, ¿no?, de confusión se llegó en aquella investigación. En Milenio 3 logramos entrevistar en su día a Rainer Kühne y decía que iba a utilizar toda la tecnología incluso que se empleó para bajar hasta el Titanic dentro de las marismas. Al final yo no sé en qué quedó todo eso y desde luego, como pasa muchas veces, hay una cierta sensación de desdibujamiento y luego el apartamiento de muchas instituciones que le dan caché al asunto, como universidades, como la de Huelva. Algo debieron ver, hay que decir, que no les convenció. Pero lo hemos preguntado para saber qué pasa hoy, qué ocurrió, cuál fue la polémica y qué podemos esperar a día de hoy, 2012, de esta última zona virgen de los misterios españoles. A 7, 8 metros por debajo de los niveles actuales del suelo de la marisma, demuestran la presencia de acumulaciones conchíferas y de arena que son claramente identificables como tsunamis antiguos datados en esa época. Con estos datos y con la interpretación de esas estructuras se ha querido montar toda una teoría que según entiendo yo, pues no tienen un gran fundamento, entre otras cosas porque estas personas que han tratado de identificar estas estructuras en muchas ocasiones han confundido cuestiones muy evidentes y muy recientes, como infraestructura ganadera con no más de 150 años como esas posibles estructuras. En todo caso, esos proyectos de investigación están en vivo, están pendientes de realización de catas que permitan profundizar y abundar en ese conocimiento, y ya veremos, ¿no? Está abierto a cualquier cosa que podamos encontrar. Confusión, ganas de ver cosas, la sensación un poco fantasmagórica que dan los satélites de lo que puede haber ahí debajo. Se publicaron incluso una especie de figuras semicirculares y se identificó inmediatamente en los medios pues con poco menos que la imagen, ¿no?, etérea, platónica de la Atlántida, pero al final todo eso queda por investigar. Quizá lo más interesante, Javier Carlos, es lo que dice Juan Carlos Rubio, de que los proyectos siguen ahí, esperando la cata. Los proyectos están abiertos, tampoco se han abandonado por completo y quizá arrojen sorpresas en el futuro. No, porque la actitud de los científicos, de los conservadores de Doñana, en fin, de la gente de la universidad, es una actitud abierta. ¿Qué más quisiéramos que encontrar los restos de Atlantis, de Poseidón, de esa ciudad, de esa capital de Atlantis que decía Platón, o de la mítica capital de los tartesos? Lo interesante en cualquier caso de este asunto es también ese dato que se deslizaba en estas declaraciones sobre el permanente hallazgo de restos provocados por tsunamis en la región, porque eso podría explicar algunos de los mitos, por ejemplo, relacionados con la desaparición de Atlantis. Según Platón, desaparece en un día y en una noche, y fue algo muy brusco, o también que de repente la mítica Tartesos, la Tarsis de la Biblia, también dejara de aparecer en las crónicas pues de la noche a la mañana. Yo no sé, aunque será muy difícil percibirlo, porque claro, es el sonido de la noche, el sonido del silencio. Siempre se habla de ese silencio previo a la aparición de algo, pero tú incluso, Carlos, recogiste cómo sonaba, cómo latía el coto en la noche, y es un silencio tan especial como cuentan, ¿no? Un silencio diferente, un silencio que habla a través de la naturaleza. Sí, vamos a intentar que los oyentes lo puedan percibir. La verdad es que estando allí se transmitía una extraña magia. Ya te comentaba, ese cielo abierto, las estrellas, una puesta de sol además que pudimos ver, y de fondo pues los ruidos de la naturaleza. Vamos a intentar, a ver, Noel, si quitamos la música y por lo menos como detalle, si se puede percibir. Claro, que este viaje acabe, subimos a tope, en el aire de la noche. Esto es el Coto de Doñana en plena noche, donde tantos ufólogos y tantas personas soñaron con las luces viajeras de la marisma.
se oyen, ¿verdad?, de fondo los graznidos, yo por lo menos con los cascos escucho ese latido de la naturaleza, y al final, amigos, yo creo que esa es la sensación, donde la naturaleza apenas es tocada, pervive el misterio porque es parte de ella, pervive una especie de cosa inmaterial que nos puede parecer sobrenatural, pero poco hay sobre la naturaleza, quizá fracciones de esa naturaleza madre que no entendemos, que no comprendemos. Ha sido un viaje maravilloso, un viaje con mucha poética, que es lo que queríamos. Hemos recordado las vivencias de Antonio José Alés, hemos recordado a ese Benítez a punto de perder la vida precisamente en el Coto de Doñana, hemos escuchado esos testimonios absolutamente absurdos en algún caso, pero que han ocurrido, ojo, en este mismo año 2012. Es ese reptante, quizá uno de los últimos encuentros con humanoides. Y lo lógico en este programa de nostalgia, de viaje, de planeo por una zona virgen que recomendamos, que hay que visitar, que hay que ver, que hay que sentir sobre todo, y aprendiendo además que grandes instituciones piensan en los lugares con, vamos a decirlo, patrimonio inmaterial. ¿Y cómo nos gusta eso del patrimonio inmaterial? Nosotros que tanto creemos en él. Terminamos, cómo no, con lo que dice nuestra audiencia, Carlos. Por ejemplo, Sole Pavón nos hacía una referencia a que hace poco en Ayamonte se han descubierto restos de una antigua ciudad romana, al parecer arrasada también por un maremoto. Alejandro Sánchez comentaba: no me extrañaría que si algún ser de otros mundos nos visitara, eligiera Doñana como lugar de estancia en nuestro planeta. Carlos Alfredo, de Soria, también nos decía: ya son muchas apariciones de este tipo de seres. Creo que estamos siendo observados y estudiados por seres cósmicos y puede ser que se den a conocer pronto, por la cantidad de apariciones que hay por todo el mundo. Fran de Córdoba nos decía: ¿podría haber algo misterioso debajo de las marismas? No es la primera vez que se comenta que han pasado cosas extrañas como luces y comportamientos extraños de los animales. Creo que se debería investigar. Carmen de Sevilla nos decía que justo anoche emitieron un documental de National Geographic en el que unos científicos investigaban este tipo de luminarias. En la noche oteaban un horizonte de frondoso bosque desde una colina y grababan con cámaras de visión nocturna. Eso quizá puede ser Hesdalen, Javier. Podría ser Hesdalen, efectivamente, en Noruega, las luces de Hesdalen. Sí, además hacía referencia a que estudiando el espectro, dieron a conocer de que esas luces que grabaron se correspondían con rayos X o rayos gamma, y que concluyeron con una frase que le puso la piel de gallina: los rayos X o gamma no se dan de forma natural en la naturaleza, solo en el espacio. Bueno, Javier, Carlos, pues habrá que seguir rápidamente esa investigación, sea Hesdalen u otra, si nos pueden dar más datos, ahí estaremos, porque en diferentes lugares del mundo, y es un bucle yo creo que genial, siguen personas intentando alcanzar, tocar con las yemas de los dedos algo que siempre se escapa, y algo que se concentró especialmente en nuestro país, en esa zona, con un sinfín de casos, con un sinfín de historias, como diciendo que todavía el poder del misterio se concentraba ahí. Un misterio que por lo menos en Doñana sigue siendo absolutamente impenetrable. Javier Sierra, compañero, como siempre, algunos documentos, ¿verdad?, de esos que llegan al alma, documentos de la historia de la radio y de nuestros viejos maestros, y la demostración de que, bueno, hay que seguir investigando, aproximándose al misterio, y como siempre, que es un honor hacerlo contigo. Mañana nos vemos en la tele, campeón. Ya que hablamos de Andalucía, ya que hablamos de seres extraños, ya que hemos empezado con una observación tan bizarra, tan rara, vamos a ir con un caso increíble, lo digo ya, increíble y alucinante, pero que fue portada de muchos periódicos, que causó auténticos quebraderos de cabeza en una barriada de Málaga, que hubo persecución policial, y vamos a ver todo eso recreado. Después Santiago Camacho, con toda la semana llena de noticias de conspiración. Una de ellas habla de plutonio en sangre, otra del renacer de Wikileaks, y alguna cosa final que me tiene a mí la cabeza reconcomida, algo muy extraño, una canción invocadora de ovnis. Bueno, en fin, todo eso después, Milenio 3.